Venga, pues voy a hacer el pari. Voy a hacer el paripé otra vez. Comencemos. Rebobinamos. Comencemos, rebobinemos. Aquí está. Porque ha venido, le he invitado. Me ha dicho que sí. Y l'estimo molt, que dirán en Cataluña, que ni él ni yo somos catalanes, pero se me ha ocurrido. El gran Fran Guillén. De nuevo, hola. De nuevo, ovación. Ahora Gracias, sí amigo. se te escucha como un Gracias. cañón. Otra vez. Otra vez. Ahora bien, ¿no? Ahora ya ningún problema. Ahora ya... es que tu vozarrón, tío, se tiene que escuchar en su plenitud. ¿Sabes qué pasa? Que Sí, la verdad es que- llevaba 2 meses sin emitir en Twitch y entonces estas cosas se desconfiguran. El audio me ha pasado también con el audio general, que he tenido que tocar unas cositas. Y bueno, la vida de realizador no es fácil. Ahí está, ahí está. Ahora es cuando valoramos a nuestros queridos compañeros técnicos, de radios, de teles, gente que está ahí en la sombra, Efectivamente. que son fundamentales. A mí cuando toco otros palos, me sirve para valorar a la gente que normalmente toca esos palos. Quiero decir, Eso es. que es que, claro, espera, me voy a bajar yo un poquito y así nos igualamos en el nivel y lo podemos... Venga. Lo subo un poquito más. Vale. Ahora creo que estamos más o menos para que no se te escuche a ti bajo. Sí, qué buena voz, porque Fran Guillén tiene muy buena voz. ¿Cómo estás, amigo? Me has dicho que asuntos propios hoy. Asuntos propios. Cosas que Sí, solucionar. porque, bueno, típico día en el que no tengo partidos y los narradores ya sabes que nuestro fin de semana es cuando no tenemos asignaciones. O sea, no el sábado, el domingo, el lunes, no. Cuando no tienes partido es cuando haces tu vida. Es tu Yo fin de hoy, pues, semana. me toca Ya. cortarme el pelo, ir a pedir el voto por correo, las típicas gestiones del día libre. Así que muy bien. Ah, o sea, te has ido a cortar el pelo y después te has ido a... Voy a ello ahora. Ah, vas a ello ahora. Vale. Esta tarde. ¿Y tienes una hora límite para ir a cortarte el pelo? Porque claro, yo aquí me pongo a hablar... Después de comer. después A de- ver, mi peluquero me ha dicho sobre las 5:30. O sea, Ah, bueno, malo quiero será. creer que a las 5:30 hemos terminado, pero conociéndonos, vete tú a saber. Ninguna ferebancharla se ha alargado hasta las 5:30 de la tarde, salvo que haya empezado a las 5. Quiero decir, normalmente Claro, empiezan a vamos esta a hora. ver, ¿no? No, Vamos a ninguna, ver. no ha pasado antes, no ha ocurrido antes. Yo Y no haré algo muy de Twitch, que es llamar a mi peluquero en directo y decirle que voy más tarde. Pero bueno, es verdad, eso es muy de creo que Twitch. sea necesario. Es cierto, Sí, es sí, muy, sí. es muy de Twitch. Eso sería muy twitchero, sí. Eres un tío al que le van brotando las ideas. Eso lo admiro mucho de ti. Hay muchas cosas que admiro de ti, pero una de las cosas que admiro de ti es que te van brotando las ideas, se te van ocurriendo. Y claro, los programas de YouTube, tú lo sabes bien, que has dirigido Mr. Underdog durante una buena época. Las ideas te van brotando y los programas de YouTube y los streamings de Twitch y todo esto son muy dados a las cosas que se te van ocurriendo, las cosas que te van brotando. La radio Sí, también. ¿no? A la espontaneidad esta de Claro. se me acaba de venir una pedrada, a ver si la puedo hacer, ¿no? Y como aquí vale todo, ¿no? Como aquí... Correcto. Esto es un valetudo que se te ocurre una cosa y la puedes hacer en directo por muy cafre que se te esté ocurriendo. Pues aquí estamos. Muy bien. Pues nada, Que se habla poco en Twitch de esto. La gente cuando dice, ¿qué diferencias hay entre la tele, Twitch, tal? Para mí la principal probablemente sea esta. Esto te da para una espontaneidad que en la tele pues te cortan cierta parte que cuelga, ¿no? Si la haces. Y aquí, el otro día en DAZN hicimos un Twitch previo de los playoffs de la Euroliga que arrancaban con Bernie Rodríguez. Bernie, que ha sido, medallista olímpico, campeón del mundo, tal. Se subió un poco a esta ola de, ¿sabes? De, pues ahora me levanto, pues ahora me como una palmera, pues ahora tal, y terminó encantado con una sonrisa diciendo, esto es lo mío, es que aquí no tengo a nadie que me diga, cuidado, medio metro a la izquierda, te sales del plano, esto es, y bueno, pues esto es Twitch, con lo bueno y con lo malo, pues esto es Twitch. Eso es. O sea, que estás haciendo cositas también en el Twitch de DAZN. Tú estás haciendo también Sí, ahí... me están engañando para pasar por ahí de vez en cuando, pero no, me lo paso muy bien, la verdad es que lo paso muy bien. Pero es agradecido el mundo Twitch, ¿verdad? Te da licencias que nosotros, como bien dices, no nos podemos permitir en los programas de medios convencionales. O sea... Y un lenguaje diferente, tirar más alguna coña, alguna entrevista,
Yo creo que el entrevistado ya sabe que viene un poco, ¿no?, a otro lenguaje y viene más desencorsetado. Yo creo que eso está guay. Puedes aprovechar para soltar el taco, que es algo que Rubén Martín agradece mucho porque hace con Correcto, cierta frecuencia. correcto, correcto. No tienes filtro. Si quieres no tener filtro, yo es que, claro, tengo mis filtros naturales. O sea, yo tengo mis pequeños sensores en mi cabeza, porque funciona así. Pero quien no tenga sensores en su cabeza puede absolutamente soltar todo lo que le venga en gana en Twitch y, oye, es una red que lo agradece bastante. Muy bien, o sea que no tienes partido. ¿Cuándo es el próximo partido que tienes? ¿Cuál es la próxima cosa que tienes Pues que narrar fíjate, en tenía DAZN? mañana el cuarto partido de la eliminatoria del Barça de Euroliga, pero no lo va a haber, porque Claro, el Barça ya ha entonces no lo ganado tienes. 3-0, con lo cual ese tampoco, así que 2 días libres seguidos, lo cual para mi chica es una cosa, pues como si se hubieran alineado los planetas, y pues me alegro también de poder tener tiempo para ella, pues para ir al cine a ver la típica película pendiente que teníamos, para poder ir a cenar al típico sitio pendiente que teníamos. Luego ya el sábado sí que tengo partido, como hay parón de liga, tengo partido de Liga F, el Real Sociedad Barça. Tengo Ah, muchas ganas, la verdad, porque no he narrado nunca a este gran Barça femenino, que es un equipo histórico. que acaba de ser campeón, acaba de proclamarse campeón, con lo cual vas a narrar el partido del campeón. Muy bien. Ah, y claro, en los días libres que no tienes partido, aprovechas para preparación también del asunto, porque, queridos amigos, los narradores y los comentaristas nos tenemos que preparar los partidos que tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Efectivamente, efectivamente. Ver mucho fútbol. Mira, por ejemplo, el sábado que tengo Liga F, que es una competición que no sigo tan al día como sigo la Premier, por ejemplo, pues sí que tengo que ponerme, pues qué te digo yo, de la Real Sociedad, pues a verme los 2 últimos partidos, por ejemplo. Y del Barça, que sí conozco más, pues también me veré, pues incluso el partido de Champions, no solo los de Liga F, porque Liga F al final, como muchas veces tienen tan poca competición delante, digamos, tan poca resistencia en el Sí, rival, pues no te da tiempo a sacar algo, sino, ¿sabes? Sin embargo, contra el Chelsea, que sí que tuvieron una eliminatoria un poco más apretada, a lo mejor saco conclusiones un poco más de competición real, ¿sabes? De este Barça. Yo supongo que el sábado volverá a ganar, pero es verdad que enfrente, oye, la Real Sociedad, Natalia Arroyo tiene un equipo que juega bien. Entonces me parece también un partido guay para poder narrar al Barça, que al final tiene este doble sentido, ¿no? De equipo que es brillante, pero equipo que también al narrador le perjudica porque te hace aburrido los partidos muchas veces. claro. Porque les rompe totalmente bueno, pues la poca igualdad que puedan tener de inicio, ¿no? Tampoco. Sí, te quita la emoción un poco del partido, ¿no? Y hay que inventarse otras cosas, que el narrador también es a veces inventor de cosas. De hecho, será un partido pues para buscarme muchas historias por si acaso hubiera que, Claro, pues en el minuto, oye, ojalá que no, por el bien del espectador, pero si en el minuto 20 de partido van 4-0, pues tendremos que inventarnos algo, claro, ¿no? Para que efectivamente. aquello sea ameno. Para eso estamos. Hay que entretener también. Es una parte de nuestra labor. ¿Eres del clan de los Eso POSIT es. para prepararte los partidos o no? No, soy del clan, pues mira, lo tengo por ahí, del clan de papel con muchos datos. A ver si puedo levantarme luego y te enseño algo. Vale, guay. Sí, sí, De tranquilo. hacerme bueno, pues una especie como en un folio. Chuletilla. Yo al final, esto lo he ido macerando un poco, porque al principio sí que era de apuntarme, de tener aquí el 11, aquí un papel con tal, aquí otro papel con cual. Y un maestro del gremio me dijo, intenta que tu punto como narrador, porque claro, el comentarista sí que tiene más oportunidades de ver una cosa, consultar un cuaderno, tal, volver al partido, volver al cuaderno. El narrador tiene que muchas veces funcionar por golpes de mirada, porque lo tuyo está en el verde. Luego, de vez en cuando, de reojillo, sí que puedes ver algún dato, sí que puedes algo que te sirva, pero el fragor del momento no te suele permitir bajar la cabeza y leer y consultar y buscar dónde tengo esto apuntado. Entonces, al final, he aprendido a compartimentarlo todo en 1 o 2 folios, es decir, tener 1 o 2 puntos de fuga, no más. Porque me pasaba que llegaba a partidos con 5 folios y en medio del fragor del partido yo sabía que tenía un dato interesante en uno de los 5, pero no sé en cuál de los 5. Y entonces al final empiezas a intentar buscarlo, no lo encuentras, te agobias, mientras hay un córner. Entonces al final decidí, mira, chico, 2 puntos de fuga, un folio con las alineaciones
y con algún dato interesante más, bueno, pues algún dato de Opta típico estadístico que puedes tirar de una manera un poco más rápida. Y si me tengo que apuntar otras cosas, pues tipo las menciones que tengo que decir de publicidad, tal, me las apunto en otro folio anexo. Y con eso trabajo durante el partido. Las menciones normalmente son autopromoción, o sea, de contenidos de la plataforma, Pues, que tienes que difundir durante el partido para que la gente que está viendo el partido a las 2 de la tarde de la Premier se entere de que ese fin de semana hay motos y tiene que ver las motos en DAZN. correcto. ¿Las tienes pautadas por hora o tú vas colándolas como buenamente ves que se va desarrollando el partido? ¿O tienes una horquilla de un cierto momento que las tienes que meter? En los partidos de liga, por ejemplo, sí que está más pautado. Como suelen ser 4 por partido, suele ser minuto 15 una, minuto 30 otra, y minuto 15 de la segunda parte y minuto 30 de la segunda parte las otras dos. Que puede Más o ser el menos, o sea, 18, no es exacto. que puede ser el 18 y el 32 y el... Si se va a tirar un penalti en el minuto 15, pues no vas a parar el penalti para comentar que luego hay MotoGP. Espere, señor árbitro, que Pero más tenemos... o Sí. Lo vas adaptando tú, claro. Joder, para eso estás tú, que decides también el momento del tal. ¿Echas de menos narrar en la radio? ¿O ya te has hecho a Echo de menos teleplataformas? la radio en general, Ya, fíjate. ya Ya sospechaba no que me ibas a narrar, decir sino eso. narrar las tertulias, entrar en un boletín, ese tipo de, ¿no? Eso que te mantenía siempre activo de la radio, que te mantenía siempre, oye, ha pasado esto, te llamamos, oye, que ha habido un sorteo de no sé qué, que le ha tocado al Madrid en la Euroliga, no sé qué, te llamamos, oye, tal. Y poder contarlo en el momento y ser un poco el foco de esa inmediatez. A mí eso de la radio, ese ritmo me molaba mucho. Pero es verdad que porque, bueno, pues era joven e intrépido, ¿no? Y me gustaba que me enmarronaran pues en todo momento y si había que ir a cubrir algo, oye, vete a tal, que va a haber una rueda de prensa, y yo me iba y eso me gustaba mucho. Ese día a día de la radio yo lo disfrutaba un montón. Pero bueno, es otra etapa, ¿no? Es otra etapa diferente. A mí narrar en tele también me gusta mucho. Y en esta etapa en DAZN la verdad es que no tengo ninguna queja. Es que me dan una bola tremenda. Tengo unos compañeros con los que me lo paso genial haciendo partidos y creo que es un proyecto que está creciendo y un proyecto en el que además miro a mi alrededor y veo mucha gente como yo, es decir, gente joven, con hambre, apasionados del deporte, con los que es un gustazo ya no hablar durante el partido, sino en la máquina de café tenemos unas tertulias que me encanta llegar una hora antes porque sabes que siempre enganchas a alguien y hablas, porque somos todos un poco enfermos, ¿no? De lo nuestro también. Y cuando se junta todo ese ecosistema, yo no lo he vivido, pero a mí, cuando escucho a Daimiel o a Maldini que hablan de los comienzos del Plus, Sí. y hablan un poco en esos términos, ¿no? De cuando se juntaban chavales que, oye, que les encantaba quedarse a ver todo y que comentaban todo, fútbol, baloncesto, tal, me recuerda un poco a lo que nos pasa ahora en DAZN y es un ambiente de trabajo que yo disfruto un montón. Esta historia es un poco historia de cebolleta que yo cuento siempre cuando vienen compañeros periodistas que están formándose en la facultad y que tienen trabajos de fin de grado y vienen a entrevistarme y me preguntan por mi experiencia profesional. Yo siempre digo lo mismo, que para mí el periodista se sigue formando en ese cultivo de redacción, en Totalmente. esos gallineros de redacción en los que se mezcla gente muy dispar con... Tú decías que sois mucha gente joven en DAZN, pero supongo que también habrá su rango de gente con... Supongo no, estoy seguro, porque la hay. Sí. Los Perelas, David Sánchez, gente que lleva... Tú que ya vas Incluso teniendo un Rafa bagaje... Muntión, que Rafa Muntión se jubiló de su trabajo en la Radio Televisión Vasca y le rescatamos, digamos, de la jubilación para hacer los partidos del Baskonia en Euroliga. Claro. Y es otro que te cuenta también unas historias fantásticas de viajes, de otras épocas, de cubrir partidos cuando pues viajar a Rusia implicaba hacer no sé qué en la aduana o implicaba llegar a la Plaza Roja y tal, porque no había internet, porque no había móviles. Y esas historias a mí también me encantan. Creo que soy un poco hijo de ese periodismo, ¿no? Yo crecí queriendo ser esa gente, ¿no? Queriendo ser el que llegaba al aeropuerto de Praga con un móvil de la leche y buscaba ahí a Juanito y le ponía, oye, Juanito, ponte con García, tal. Yo cuando escucho esas historias de esos años me encantan y me encanta esa gente que viajaba. Yo que disfruto un montón mezclando viajes y deporte.
cuando veo a esta gente que ha viajado con la selección a todos sitios, con el Real Madrid de turno a todos sitios, o con el Barça a todos sitios, cuando veo a Lama, por ejemplo, ¿no? Que cuenta esas historias de, no, pues yo con la selección la primera vez que fui a San Marino y tuve que arreglármelas para encontrar una cabina y no sé qué. Me hubiera gustado mucho vivir en aquel periodismo, ¿no? Yo a veces digo, he nacido 20 o 30 años tarde, porque me hubiera encantado estar en aquel periodismo. O Siro, que le están poniendo en el chat, también es compañero. Ciro, exacto, Ejemplo en exacto. Twitch y ejemplo también de periodista muy curtido y que ha vivido 1000 batallas. ¿Te hubiera gustado de verdad ser Sí. mamporrero en la época en la que se sacaban los ojos los inalámbricos para ponerle en bandeja a García o de Claro, la Morena? Yo hubiera sufrido yo mucho, me ¿eh? pongo más en la posición del narrador, no del inalámbrico. El Claro, inalámbrico claro, metiendo claro. codos tenía que ser duro. Pero yo cuando escucho, pues eso, lo que hacía Lama en aquella época, en la que no te valía una red social para darte una imagen, tenías que ir a por esa imagen. No te valía llamar por Skype a alguien, tenías que ir a ponerle en la oreja un teléfono a alguien para que Sí, te los Lama, atendiera. Gaspar Rossetti, Con esa ese rollo de generación viajar, de de narradores. lo que eran los viajes pre-Ryanair, ¿no? De que ir un día a un partido que el Madrid jugaba en Budapest era una aventura. Sí, sí, correcto. Y te recibían allí como si fueras un marciano, porque eras un periodista español que llegaba allí y vete tú a saber qué te encontrabas, ¿no? Yo creo que aquel periodismo tenía que ser apasionante. Ese sonido telefónico, esas vicisitudes que no se podían contar, esas cosas que pasaban en los estadios, en los hoteles. Sí, Claro, es que hoy bueno. tú dices, invento, mañana España juega partido oficial contra Azerbaiyán. Sabes perfectamente cuál es tu hotel, lo miras en Google Maps, te han pasado tal, tienes el contacto allí, en la cabina tal, en el estadio tal, que sabes que va a tener una conexión de la leche, porque todo tal, que va a tener wifi, que va a tener no sé qué, que hay un tío de la UEFA vigilando que todo esté ok, que luego te ponen el plano de cómo llegar a la zona mixta y cómo llegar a la sala de prensa, que luego tienes tu hora para el transfer para el aeropuerto, o sea, todo es maravilloso, pero claro, todo está muy encorsetado. Hubo una época en la que aquello debió ser nada, pues me toca ir a Azerbaiyán. Vete tú a saber cómo cojones me conecto desde Azerbaiyán y cuento un partido. Y eso tenía que ser chulísimo y tenía que ser una mina de historias y de anécdotas espectaculares. Sí, ahora es verdad que estamos más acomodados, eso es cierto. Esta vida de periodista es más cómoda. O sea, si te hubiera gustado la batalla, las dificultades, todo Sí, eso sí, te sí, hubiera gustado vivir. me hubiera gustado ahí ese periodismo old school. Lo hubiera pasado bien, yo creo. Y por eso el abuelo sacó el libro para contar todo, dice Ernest. No he leído todavía el libro de Siro, hay que leerlo, evidentemente. Esa recopilación de historias de vida hay que leerla. Bueno, pues estamos charlando aquí con Fran Guillén en el canal de Fer Evangelio en Twitch, en la Fer Evan Charla, de muchísimas cosicas. Te estabas preguntando por la radio, porque tú estuviste en Punto Radio, aquella etapa profesional que se truncó, porque estas cosas pasan y hay absorciones empresariales y COPE compró las emisoras de Punto Radio para ingresarlas en COPE y la gente de Punto Radio que tenía su trabajo, pues se tuvo que buscar la vida. Eso pasa. Y a todos nos puede pasar, y a mí me podría pasar mañana también. Quiero decir que hay que ser consciente también de eso en la vida. ¿Cómo recuerdas la etapa de Punto Radio? ¿Cómo recuerdas esa etapa en la que has reconocido que eras joven e intrépido y estabas ahí? Estaba el Fran Guillén incipiente. ¿El primer Fran Guillén o el segundo? Imagino. Joven, intrépido y otros adjetivos peores, ¿no? Pero bueno, he usado los únicos decentes. ¿Canalla? ¿Eras un poco La verdad es que canalla o para qué? mí, bueno, hombre, claro, era una época en la que pues pensabas que dormir 2 horas estaba bien, ¿no? Que Sí, podías rendir al día con eso siguiente servía, fenomenal. ¿no? Y lo peor es que te servía. Eso me pasa ahora y me da un ictus. Pero en aquella época, pues, eran, ¿no? Eran otros ritmos vitales, ¿no? Tu cuerpo tenía ahí otros biorritmos. Aquella época, la verdad es que la recuerdo con un cariño brutal porque fue la primera vez, o sea, yo había estado en Radio Marca, había hecho otras cosas, pero es la primera vez que yo me sentí jugando en primera, digamos, en el periodismo. Es verdad que aquello no era el Real Madrid ni el Barça, pues aquello a lo mejor era, pues que nadie se me moleste, pero el Español o Osasuna o el Girona era un equipo que intentaba hacer cositas, que intentaba de vez en cuando pegarle un susto a los grandes, pero que lo hacía con mucha Había mucho ilusión y talento en con un esa radio, ¿eh? equipo. Mucho talento en esa radio, ¿eh? Que había mucho Sí, talento en esa sí, sí, radio. sí. De hecho, bueno, mucha gente de esa radio luego ha acabado en sitios, ¿no? Que siempre luego nos juntamos y decimos,
ay, madre mía, mira dónde estamos todos. Si hubiéramos seguido juntos, ¿no? Igual hubiéramos hecho cosas, porque al final uno ha terminado que es el láser de Valencia, otro ha terminado que es… O sea que más o menos todos nos hemos ido recolocando luego en sitios bien. O sea, yo creo que hay pocos de aquella redacción que no se dediquen al periodismo ahora, sino que había gente con mucha vocación y gente que de verdad hacía las cosas muy bien. Sobre todo plazas muy importantes también en provincias, porque nosotros tenemos el soporte del Grupo Vocento, que en sitios como el País Vasco, en sitios como Valencia, o sea, son fuertes. Y allí, verdad, que teníamos periodistas que en sus ciudades eran referencia total, porque eran el típico columnista que luego también escribía en el periódico, la típica voz autorizada cubriendo localmente a tal equipo, y eso tenía mucho peso. Y yo aprendí un montón de mucha de esa gente, porque además tuve la suerte de que desde el principio me soltaron a hacer cosas, empecé a viajar para narrar al Atlético de Madrid, que para mí en aquella época era un regalo, pues decir, oye, vete a Mallorca. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a viajar? ¿Cuántos años tenías? Pues 20 y pocos, Joder, qué estaba pipiolo. recién salido de la facultad, como quien dice. Tendría 24 años a lo mejor, o una cosa así, 23, 24 años. Y para mí verme ya, ¿no? Verme ya en esa… llegar a Somos y ver a Antoñito Ruiz, o ver a Rubén, o ver a, ¿sabes?, gente a la que yo escuchaba y que ahora eran mis compañeros, ¿no? Con los que yo me encontraba en la terminal del aeropuerto cogiendo el mismo vuelo, o llegaba a narrar al básquet y veía también a todos los narradores con los que yo me había criado escuchando. Y para mí eso fue, bueno, pues la ilusión del chaval que, oye, pues que debuta en primera y de pronto se encuentra disputándole un malón a ese hombre con el que jugaba en el FIFA, ¿no? Pues ahí me pasó un poco eso en Punto Radio y aprendí un montón, y a pesar de que el final fue como fue, cada vez que me acuerdo de esa época lo hago con una sonrisa, la verdad. Final que fue abrupto, sería difícil para vosotros, estoy seguro de que lo fue, y bueno, pues a nadie le gusta que pasen esas cosas. Y yo me veía envuelto en el otro lado y pensaba, joder, qué Sobre todo putada. porque el final, fíjate, Fer, es que yo recuerdo… Es que me puede pasar a mí mañana, aquello, insisto. en lugar de hacer y terminar, aquello se fue como apagando, ¿no? Sí. Se fue como marchitando. Entonces, hubo un momento, yo recuerdo las últimas semanas en las que en la redacción de deportes, cada día o cada 2 días caía uno. Uno lo llamaban al despacho, yo no sé con qué criterio lo harían, pero claro, llegó un momento en el que éramos, me lo invento, 10 para hacer el trabajo diario, luego 9, luego 8, luego Sí. 7. Entonces, ya hubo un día en el que éramos, o sea, los mismos 3 tíos, no sé si dejaron allí para el final a los que éramos un poco más polivalentes y vayamos para un roto y para un descosido, pero ya el que entraba en el boletín presentaba el programa de tal y por la noche hacía cual. Yo llegué a presentar, porque yo al final también hacía mucho trabajo como suplente de Avellán, digamos. Yo rotaba mucho con él para presentar el que era nuestro formato carrusel, que se llamaba La Liga en Punto, Sí. y hacía un poco pues lo que ahora en COPE hace Eri cuando no está Paco, ¿no? Esa especie de Sí, de sustitución. segundo, sí. Y la última vez que lo hice, yo recuerdo con el productor preparar el programa y decir, bueno, pues típico programa de fin de semana, hay unas previas, mañana se juegan estos partidos, tal. ¿A quién llamamos? Es que hay que llenar 1 hora y media o 2 de antena, y este no puedo porque lo han echado. Este tampoco puedo porque lo han echado. Este tampoco está. Y claro, acabamos haciendo un programa, pues de baloncesto. ¿Quién nos puede hablar? Pues me suena que este más o menos controlaba. Pues, Sí. y llamabas a un tío, a lo mejor te contaba el básquet y era un compañero de la radio de Tenerife, ¿sabes? Sí, sí. Porque lo que tenías que hacer es quedarte con la gente que seguía trabajando en la empresa, no tenías otra. Entonces aquello fue una prueba un poco, ¿no?, de hacer programas nivel experto ya. Claro, ya también después de para… aquello, cualquier pauta me parece fácil, cualquier escaleta me parece Claro, sencilla. también para curtirte en esa polivalencia que es un poco fomentada en nuestro trabajo y en la radio especialmente, yo creo que es muy fomentada Eso es. y valorada, porque al final si sabes hacer muchas cosas, te pueden usar para muchas cosas en la radio, que es un medio muy polivalente, pues al final tú te curtes y sirves para un roto y para un descosido, como decías antes. O sea, puedes narrar, puedes presentar programas, puedes comentar, puedes producir, debes producir a veces, es que no hay más gente, o sea, quiero decir, eso tiene la radio. Yo estoy muy orgulloso de eso, ¿eh? Hay gente que lo lleva o lo esconde a lo mejor, o lo lleva un poco más
evidentemente, me considero narrador, lo que más me gusta hacer es narrar, y ahora tengo la suerte de hacerlo en un sitio con un altavoz como Dazón. Pero Sí. yo he jugado en muchos campos de tierra, ¿eh? Sí, sí. Y estoy muy orgulloso de eso. Y eso me ha hecho el periodista que soy hoy, ¿eh? Totalmente. Ese tipo de prácticas, ese tipo de momentos difíciles. O sea, yo cuando hoy llego a un sitio y me encuentro en Dazón, que todo es maravilloso, que las botellas de agua están preparadas, que tengo a alguien diciéndome, ¿quieres el bocadillo ahora? ¿Lo quieres luego? Te lo traigo en el descanso, te lo subo, te La carne al acompaño. punto. No, no es falta que te acompañes, si sé dónde está la cabina, si ya subo yo, ¿no? O sea, yo me he criado en otro tipo de periodismo Sí. en el que, bueno, pues cuando tú has jugado en ligas menores, pues el día que te toca llegar al Bernabéu o al Camp Nou y tus botas están limpias en tu taquillero y todo es maravilloso, pues lo valoras todavía más. Entonces yo me siento muy orgulloso de ese pasado narrando deportes minoritarios, trabajando en medios menos grandes y lo llevo muy a gala. También a mí me da la sensación, Fran, de que eso te da te aporta esa dosis de humildad que te ayuda a no perder mucho suelo, porque en este trabajo a veces puedes perder suelo y la perspectiva Correcto. de dónde estás y de quién eres, porque es fácil que te pase, porque al final somos personas humanas y nos puede pasar, y nos ha pasado yo creo que a todos, a mí también, quiero decir, te pasa. Y ese puntito de humildad que te puede ayudar a mantenerte firme en el suelo, también lo tiene, de que no se te caigan los anillos por ir a pinchar un teléfono, llevarle un café a un compañero, asistirle porque le ves agobiado, tiene que hacer 5 cosas y tú haces una. No se te caen los anillos por hacer ese tipo de cosas. Yo creo que eso también lo aprendemos, ¿no? En esas redacciones Sí, sí. polivalentes de radio en las que hemos mamado el oficio. Me da la sensación. Totalmente, totalmente. Y creo que eso es importantísimo. Y el día que lo pierda, que alguien me dé una colleja. Te doy permiso, Fer. El día que me veas que yo estaré encantado de que alguien me dé un toque, porque siempre he sido así, me gusta ser así. Me he encontrado lugares donde hay compañeros técnicos, a lo mejor, que se han sorprendido porque les salude. Y yo, pues, ¿cómo no te voy a saludar? Pues si quieres, ¿En serio te ha pasado buenas tardes, eso? ¿no? ¿Te ha Sí, sí, pasado sí, me ha eso? pasado de estar en sitios, terminar programas y oye, gracias, ¿no? Lo típico que te asomas ahí a la pecera. Gracias, chicos, tal. Te quedan como si viniera un ovni. Y yo, pues no sé, ¿sabes? Sí, que yo al final he hecho programas en sitios que éramos de gatos con 4 palos y 4 piedras. Pues evidentemente que, ¿sabes? En No- ese sentido, ya digo, estoy muy orgulloso de que cuando estás abajo, ¿no? Luego llegas un poco más arriba y valoras realmente lo que supone estar ahí y lo que has trabajado para llegar. ¿No te da la sensación de que la tele a veces es muy específica? Quiero decir, que el productor de X productos solo produce X productos, no pasa siempre, pero yo creo que en la tele un poco ha pasado eso tradicionalmente. El productor de este producto es productor de este producto. El comentarista es solo comentarista. Si le piden que edite un vídeo, que eso a mí lo he visto, si me piden que edite un vídeo, yo digo que es que yo soy comentarista. Entonces yo me dedico a comentar y no edito vídeos. Si me piden en la tele que... Estoy generalizando, quiero decir, y está mal generalizar. Y yo lo digo siempre en Twitter, me lo tengo que aplicar. Está mal generalizar. No digo que pase siempre, pero que en la tele me ha dado la sensación, por el tiempo que he estado yo en Canal Plus de comentarista, por ejemplo, que fueron bastantes años, Mm. que hay tareas específicas que cumple una persona determinada y que esa persona no está acostumbrada a salirse de ese trabajo específico. Entonces, te puede pasar también que te salga un poco que te saque un poco de tus esquemas, tener que hacer otra cosa diferente, que es algo que en la radio es una cosa muy natural, ¿no? Esa diferencia de los medios sí que se nota. No sé si se está radializando un poco la tele y ya vamos a un poco a más polivalencia. Tú que ahora estás dentro y me lo puedes decir, pero yo tengo esa sensación. Yo creo que es un engranaje diferente en el que cada uno tiene su parcela muy marcada y cada uno o sea, no interpreta que pueda venir otro a esa parcela, ¿no? O sea, yo creo que al final el tipo que está editando en tele confía en que el tipo que va a locutar luego sepa que él va a hacer ya un buen trabajo, que no hace falta que vengas. Nosotros muchas veces que en la radio estamos en ese multitasking, ¿no? Espera, que tengo que hacer un programa, pero el corte que tengo que tirar voy a ver si es ese, o voy a ver si dura lo que me gusta que dure, o voy a ver cómo empieza, porque tal, a ver si hemos metido la pregunta o no la hemos Ya. metido, tal. Y aquí en la tele a veces, ¿no? Puede sonar un poco invasivo, ¿no?
Ya, Que tú entiendo. te metas en el trabajo de alguien que está editando Entiendo. unas imágenes. Él ya se preocupa de que esas imágenes estén ok y estén perfectamente cortadas y perfectamente pegadas. Pero es verdad que a lo mejor es más de formación profesional nuestra, ¿no? De criarnos en sitios donde pues no te abrías tú mismo el micrófono de milagro, porque, porque al final tú llegabas a un sitio, montabas tú. Yo he viajado un montón de veces con el típico aparato RDSI que tú mismo enchufabas, que tú mismo probabas, al que tú mismo le cambiabas el cortaviento si estaba mal, al que tú mismo le ajustabas los volúmenes si estaba. Y ahora eso tienes que respetar que haya alguien que sea el que ajuste botones, el que alinee todo y el que pruebe todo. Es el trabajo de otros, sí, está bien explicado. También no meterse, no meterse en las tareas de otros, está bien explicado, sí. Yo creo que la gente que nos está viendo lo podrá entender perfectamente. ¿De dónde vienes tú, Fran? ¿Dónde naciste? Yo nací en Úbeda, en Jaén, Ah, bonita pero tierra. me fui muy jovencito a Huelva. Entonces yo me considero de Huelva, porque no tengo apenas recuerdos. O sea, yo a mitad de mi primero de primaria me mudé a Huelva, con lo cual imagínate. Por trabajo de tus Yo padres, estuve en la imagino. O guardería sea, en Úbeda y mi madre de vez en cuando me dice, pues, este chico que ves con barba y 3 hijos estaba contigo en la guardería. Y yo digo, pues enhorabuena, no y mañana tengo. más. Vete Sí. tú a saber cómo era cuando estaba conmigo en la guardería este chico, porque no me acuerdo de él. Entonces, yo me considero de Huelva porque me he criado en Huelva y al final mis amigos, mi adolescencia, mi vida, mis novietas, todo lo he tenido en Huelva. Por exigencias del guión, supongo. Exigencias Correcto. familiares, os tuvisteis que marchar. O sea que has Es vivido en Huelva curioso desde porque pequeñito. mi padre dirigía una fábrica en Úbeda. Y esa empresa la compró una multinacional, digamos. O sea, a mi padre le dieron a elegir. Tenemos 2 puestos libres de dirección. Uno es en Huelva y otro es en Tarragona. Y ¿A mi dónde, padre, por ¿A dónde cercanía, te quieres ir? eligió Huelva. Claro, Lo que al digo porque lado. al final es curioso, si mi padre hubiera elegido Tarragona, vete tú a saber dónde estaría yo hoy o qué sería hoy. Eso está bien A lo pensado, mejor tío. Sí, habría sí. estudiado en la Pompeu Fabra y estaría trabajando en RACU. No tengo ni idea, ¿no? O Pero habías ser compartido lo que soy de charlas de café África, con Tony Padilla y Axel Torres en Sabadell, viendo al Sabadell, por a lo ejemplo. mejor, pues a lo mejor, sí, 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 sí. Y fue simplemente por eso, por pura cercanía, porque de Jaén a Huelva había menos distancia que de Jaén a Tarragona. Pura Pero, lógica, pero al aplastante. final mi vida la marca eso, mi mudanza a Huelva, y ahí es donde yo me crío y ahí es donde hago mi vida y ahí es donde me considero. De hecho, cuando la gente me pregunta, yo digo que soy de Huelva, porque si no le tengo que contar toda esta historia y a veces no hay tiempo para contarle toda esta historia a alguien en un ten con ten de 2 minutos. Entonces, ¿de dónde eres? De Huelva. ¿Te pasa a ti también esto muy tradicional, que nos ha pasado a muchos, de que eras narrador ya con 4 años dándole una patada a un bote en el patio del Sí, colegio y ya tenías la vocación totalmente. desde muy pequeñito? Mis padres me cuentan una anécdota que yo recuerdo a medias. Yo pedí para Reyes una grabadora y ellos se quedaron un poco, que tenía eso, no sé si 5 años o 6 años, y se quedaron un poco como, ¿para qué coño quiere este niño una grabadora? ¿Esto para qué sirve? ¿No? Entonces me acuerdo que me trajeron una grabadora, la típica grabadora alargada Casio con las mini cintas de cassette, y esa grabadora, mis padres vieron ahí cómo la sacaba de la caja y un poco expectantes a ver qué hace el niño con esto. Y lo que hizo el niño fue poner la tele, un partido de fútbol, bajarle el volumen y con Pues, la grabadora me claro. puse a. Luego lo paraba y me escuchaba y lo volvía a repetir y lo volvía a escuchar. Entonces, Y con ese fue 18 mi años, primer micrófono. claro, con 18 años imagino que no te pusiste a estudiar informática, que es lo que hice yo, pues estaba más perdido que el barco del arroz. Sí, sí, yo Estaba lo tuve marcado muy desde el claro desde el principio, principio. ¿no? Mis padres, yo creo que. Porque yo siempre he jugado también a muchos deportes y tal. Y cuando yo creo que mis padres, porque yo además les decía, quiero ser periodista deportivo, no periodista. Quiero ser periodista deportivo. Y yo creo que mis padres pensaban aquello de, bueno, al chaval le mola el deporte y tal, y cómo juega y no sé qué. Bueno, ya se le pasará, ¿no? Esto es lo típico de alguien que le gusta mucho el deporte, pero no. Y vieron que con 15 decía eso, con 16 decía eso, con 17 decía eso, y cuando hubo que elegir, pues es que yo quiero ser periodista deportivo. Entonces me acuerdo de estar en el salón, ellos sentados, yo de pie, y decirles, vale, ¿verdad? ¿Qué Yo quiero escuchabas ser periodista deportivo. qué escuchabas y qué veías?
a quién me escuchabas o veías y decías, uy, esto lo podía hacer yo cuando sea Mira, un poco más mayor? me marcó mucho. No, era la época de la Forta, de los partidos del sábado por la noche de Sí, autonómicas. autonómicas. Mm. Y yo escuchaba mucho a Manolo Ladrón de Guevara, que era el narrador de Canal Sur de aquellos partidos que Sí, eran espectaculares. Luego tuvimos en casa vía digital, llevábamos Telemadrid, y yo recuerdo también a José María del un Toro en muchos de clásico. esos partidos. Un clásico, sí, sí. Evidentemente a Carlos Martínez, porque el partido del Plus era religión total. Luego siempre he escuchado mucha radio, siempre he estado muy pendiente de mucha radio. De hecho, yo era de los que se acostaba con el transistor a escondidas. Yo también. Entonces, mi madre en casa tenía un cajón de transistores confiscados, porque el tema era el siguiente. Yo recuerdo además que escuchaba, depende de La Morena o García según arrancaran, yo veía a los dos y según lo que me interesaba me quedaban uno u otro, y a la una cambiaba a Avellán, porque empezaba el grupo Risa con el Radiador, que se llamaba aquel entonces. Me pasaba muchas veces que a la 1:15 tal, en pleno Radiador, que encima en aquella época era pues lo de Luis Moya, todo esto tal, la cama me empezaba a reír. Entonces me empezaba a tapar con la almohada para que no se me escuchara la risa. Pero mi madre, como buena madre, con ese oído Sí, sí, sí. Supersónico. absolutamente fresquito, lo escuchaba. Entonces, tengo ese recuerdo de yo tapándome con la almohada y de pronto escuchar la luz del cuarto de mis padres encendiéndose, Uy, peligro. los pasos de mi madre, es decir, ahí va que viene, girarme así para hacerme el dormido, y lo siguiente ya era mi madre entrando, encendiendo la luz y diciendo, la radio, La extracción, ¿no? La extracción. la radio. Y yo, mamá, estoy durmiendo, la radio, que te he escuchado. Entonces, debajo de la almohada estaba la radio, se la daba, la metía en el cajón. Al día siguiente, ¿qué hacía yo? Pasaba por un bazar que teníamos cerca de casa con un señor marroquí, me acuerdo que era, se llamaba Dulfi. Era muy majo. Y Dulfi, cuando yo entraba, ya sabía lo que quería. Era otro transistor. Me lo han confiscado, entonces el siguiente. Sí, sí. €1. Eran pues de estos que era la ruedecita para cambiar el AM tal, el dial, Sí, un y clásico. unos auriculares de estos de plasticucho. Y volví a escucharlo en la cama. Me lo volvían a quitar. Y ya mi madre es que yo creo que debió llegar un momento y que igual tenía 30 transistores confiscados. Y ahí seguía yo escuchando radio. Yo sigo teniendo uno que me lo regaló mi mujer por el cumpleaños para cuando voy al estadio a ver partidos, que no tengo radio en ¿Sí? ese momento y a mí la toma de tierra, la toma de contacto con el estadio la necesito para vivir y de vez en cuando puedo voy y me empapo de lo que hay alrededor y me escucho el programa en la radio y tengo la radio para esos momentos, para ir al estadio y poder, porque con el móvil, claro, en un Bernabéu o en un Wanda o en un estadio con mucha gente, no se puede tirar del 4G porque no furula. Entonces tienes que llevar la radio convencional y tengo la radio para esos momentos. Te iba a comentar, lo tenía en la cabeza, que me hace cierta gracia recordar o darme cuenta con el paso del tiempo de cómo nuestros padres, que estaban educados en su forma de educar también, en lo que habían mamado ellos y cómo tenían que llevar a sus hijos por la línea que creían que era la más correcta, cómo irónicamente nos privaban de aquello que nos está dando después de comer. Es decir, yo me acuerdo de la radio del Colegio Mayor, de los programas, de los carruseles o tiempos de juego que hacíamos en Onda Mayor, en la radio del Chaminade, transmitiendo la Champions. Así empecé yo a hacer programas, a narrar, a hacer mis cosas. Y claro, eso era el castigo. O sea, quitarle eso al hijo era el castigo para que siguiera la senda que estaba marcada pero nos estaban privando a ti en ese momento de los transistores, confiscando los transistores, te estaban privando de lo que te iba a dar de comer después. Y Es verdad. me hace cierta gracia como con el paso del tiempo darme cuenta de que ellos creían que era lo mejor, tal, no sé qué, pero nos estaban privando de lo que al final iba a ser nuestro sustento después. ¿Qué cosas? Luego lo hablo con mi madre y se ríe. Y es verdad que es una anécdota que a veces hemos rememorado y tal. Pero en ese sentido he de decir que soy afortunado, porque mis padres, por ejemplo, siempre, o sea, nunca les he visto un no o una mala cara a la hora de comprarme algún libro de, oye, mamá, ¿me puedo comprar Las Gigantes?
me puedo comprar el Don Balón, me puedo comprar la guía marca que ha salido tal. Y todo siempre ha sido un sí. De hecho, tengo en mi casa todavía en Huelva hoy una colección allí que yo no sé qué, porque claro, mis padres dicen, bueno, tú estás en Madrid y aquí nos has dejado el muerto y a ver qué hacemos un día con esto. O sea, es un puente que algún día tendré que cruzar, ¿no? Sí, Cuando, sí, sí. Sí, el correcto. saber qué hago con eso, si algún día alquilo un trastero y lo meto, si lo organizo, si lo encuaderno, El porque Museo Frank tengo Guillén, muchas, pero muchas claro, revistas y libros de deporte. que se le puede dar esa salida también. El pequeño Museo Frank Guillén del periodismo deportivo. Ojalá, ojalá. Y Yo ya juntar te digo unas que en ese cositas. sentido me siento afortunado. Primero por eso y luego porque una vez que les dije quiero ser periodista, dijeron, adelante. O sea, yo creo que ellos mismos detectaron que la vocación era verdadera y nunca jamás me han puesto una mala cara, nunca jamás durante la carrera me han sugerido, oye, ¿qué tal te va en periodismo? ¿Por qué no te piensas lo de hacer derecho, lo de hacer... Entonces, en ese sentido, me considero una persona afortunada porque es verdad que en un principio plantearon, pero una vez que vieron que yo, ya como una persona, bueno, oye, pues que había hecho una selectividad, un bachiller tal, les decía, mirando a la cara con total seriedad, quiero ser periodista, dijeron, adelante. ¿Cuándo y cómo pasó eso? Ese momento de decir, quiero dedicarme al periodismo, quiero estudiar periodismo. ¿Fue en Huelva o tuviste que salir? En Huelva, sí, sí, en Huelva. Bueno, se lo dije en Huelva, yo estudié en Madrid. En Huelva y creo que ya se lo olían un poco, porque el tema es que hubo una época de mi infancia, mi padre es muy de ciencias, es ingeniero químico, mi madre es muy de letras, era abogado. Entonces, cada uno tiraba un poco para su lado. Yo creo que mi padre, hubo un punto de mi infancia en el que se me daban bien las dos cosas. Entonces yo creo que mi padre decía, uy, este va a ser ingeniero como yo. Mi madre, este va para derecho como yo. Y yo era la tercera vía, yo en mi periodismo. Entonces hubo un momento en el que le dije, mira, papá, ni voy a ser ingeniero, mamá, no voy a ser abogado, ni voy a opositar para la notaría, ni nada. Quiero ser periodista. Y quiero hacerlo en Madrid. Y en ese sentido, yo creo que ellos se lo esperaban. En Huelva no hay periodismo como tal en la universidad, es Sevilla lo más cercano. Mi camino más natural a lo mejor hubiera sido geográficamente irme a Sevilla, pero me vine a Madrid también porque la familia de mi madre es madrileña. Mi madre es nacida en Zamora, pero criada en Madrid. Con lo cual, aquí tenía un cierto resguardo, a pesar de que yo me vine a un colegio mayor, hice un poco mi vida por mi cuenta. Oye, si pasa algo, pues aquí están los abuelos, aquí están los tíos. Y esta era una ciudad que yo ya conocía, porque había venido en Navidades, los Reyes. eh, no era coger a alguien de Huelva y soltarlo de pronto en la jungla de Madrid, sino que yo ya más o menos era una ciudad que estaba acostumbrada a patear, que sabía dónde estaba eh, pues Moncloa, Callao, Sol, Gran Vía, Nuevo Ministerio, La Castellana. Y en ese sentido la adaptación fue sencilla y yo tuve claro que si quería dedicarme a esto, la primera división de esto era Madrid. Luego ya habría tiempo. Si no me iban bien las cosas aquí, pues oye, pues me volvería a Teleonuba o al diario Huelva Información o a lo que tocara. Pero quería por lo menos probar, ¿no? A ver qué tal me iba en esta aventura de Madrid. Y ¿Y aquí qué, seguimos desde entonces. y qué tal te fue? ¿La facultad cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? La facultad fue una época espectacular de mi vida. Suele pasar. Espectacular. Yo vine a un colegio mayor, al hoy famoso Elías Aúja, por otras razones. Anda, ¿viviste en el Aguja? Sí, sí, sí. Sí, sí. El colegio que ha Estaba cerca del terminado mío. siendo noticia por Sí, otras cosas diferentes. sí, correcto. Pero yo solo puedo hablar buenas cosas del Elías Aúja, solo puedo hablar buenas cosas de esa época de colegios mayores, de esa época universitaria, Yo que también. para mí fue fantástica, conociendo a gente de todos sitios, eh, en una carrera que no lo voy a negar, tú lo sabes también, que permitía cierto esparcimiento. Digamos que no era una ingeniería de caminos. No, aunque a mí me costó terminarla Y como si fuera una ingeniería, pero me costó mucho terminarla. Pero sí, claro, tenía sus espacios vacíos, evidentemente, y podías dedicarte a otras cosas. eso Sí, es. sí. Afortunadamente, también, claro. Y lectivamente como tal, no tengo un gran recuerdo digamos, lo puramente educativo de la carrera, porque no aprendí demasiado en la Complutense, no te lo voy a negar.
Pero tuve muy claro desde el principio que había que currar, que había que moverse. Entonces, yo en primero de carrera me metí en Radio Complutense. Yo llegué allí, además, con toda la jeta. Llegué en primero de carrera y dije, hola, buenas, aquí se hacen programas y tal, ¿no? Yo es que me gustaría hacer algo de deportes. Acabo de entrar, tal. Me dijeron, pues mira, hay un programa que se llama No Solo Fútbol, que se emite los viernes por la tarde, que les falta uno. Son 2 chicos, le falta uno. Y allí me presenté el primer viernes. Y en primero de carrera ya estaba haciendo cosas y tuve la suerte de que en la parte final del curso llamaron de Radio Marca pidiendo becarios. Diciendo, oye, ¿hay alguien por allí que tal? Y les dijeron, pues mira, hay 3 chavales que hacen un programa los viernes que se llama tal. Te los mando. Y ahí aparecí en Radio Marca, ya te digo, en primero de carrera, en una época en la que no había estas cosas de convenios, ni tal, sino que allí te presentabas un poco a la buena de Dios. Sí. Y me encontré a Antón Meana. ¿En serio? Sí, que es de mi quinta. Ah, qué bueno. Nos citaron en la antigua redacción de Recoletos, porque Marca no estaba en la avenida de San Luis todavía, estaba en Recoletos. En plena castellana. O sea, yo estaba en esa redacción. Eso es. Sí, sí. Estaba en esa redacción. Y sí. recuerdo subir, claro, hacer lo típico, ¿no? Como Ciudadano Kane, ¿no? Ponerme delante del mamotreto con la M roja y decir adiós. Esto es como entrar al Staples Center aquí. O sea, impresionadísimo. Y llegué allí un poco, ¿no? Hola, buenas, tal, vengo porque... Sí, allí, tal, no sé qué. Y en una habitación nos metimos y había como 30 tíos allí. Y éramos los becarios de aquella camada. Y tuve la suerte de, digo, en primero de carrera empezar a hacer cosas en Radio Marca. Y fuimos haciendo cribas, llegó el verano. En verano me dijeron, oye, ¿te apetece quedarte a hacer cosas tal? Yo, sí, encantado. Me metió Paco García Caridad en su despacho y me dijo, mira, hay un programa llamado Minuto 1, empieza a las 6 de la mañana. ¡Oh, qué bonita hora! Presentan Paco Caro y Lalo Alzueta. Fíjate, madre mía. Joder, qué 2 clásicos, tío. Claro, como lo presentan los dos a 2 voces, en verano tienen que pillar vacaciones. Pues la mitad de verano se va uno y te quedas tú con el otro. Y la segunda mitad de verano el otro se va de vacaciones y tú vuelve te quedas. el uno, entonces tú haces pareja con ese uno. Ya. ¿Apetece? Ten en cuenta que vas a tener que entrar a trabajar durante todo el verano a las 5 de la mañana. Joder. El verano de mi primero a mi segundo de carrera. Sí, o sea, sí, yo sí. recién llegado. Sí, correcto. Y yo dije, adelante. Yo recuerdo llamar a mis padres y decir, mira, mamá, no solo no voy a bajar a la playa a Huelva este verano, sino que voy a estar todo el verano levantándome a las 4 de la mañana. de jornalero de la palabra. Sí. Sí. Y ahí estuvimos. Y ese fue mi primer verano sin vacaciones de muchos, porque al final sí. siempre de un embolado me metí a otro. Sí, correcto. Terminó la beca en Radio Marca, me ficharon en Cope Sur y estuve haciendo información del Getafe. Aquel Getafe, además, que tuve la suerte de que la Copa de la UEFA, Luca Toni... Sí, no sabía ese punto lo tenía perdido en tu currículo. Sí. De hecho, fíjate... Estuviste en COPE, entonces. ¿Sabes quién se acordará de mí, seguro, si le preguntas? Javi Jurado. Hombre, Javier Jurado, sí. Le preguntaré después, que voy a ir a la radio. Yo recuerdo, con mi jeta habitual para estas cosas, desde mi redacción de Getafe, llamaba a Cope Central... Hola, buenas, tengo unos cortes de Cosmin Contra, por si os apetece os lo mando tal. Y me cogía el teléfono Javi Jurado, que debía pensar, este es el Brasas de Getafe. No, conociendo a Jurado, si algo, aquí estoy, seguro que lo valoraría, ¿eh? Conociendo a Jurado, seguro que pensaría, joder, que tiene iniciativa este muchacho de Getafe. Sí, seguro que sí. Pues ahí estaba, ahí estaba yo, el pesado de Getafe. ¿Coincidiste con... ¿Terminó eso? ¿Con Gema Santos en algún momento del camino? ¿O porque Gemita ha estado muchos años cubriendo el Getafe? Yo creo que, claro, no en la redacción, sí en las ruedas de prensa. Sí, o sea, que has coincidido cubriendo el equipo, sí. Cubriendo el equipo, sí. Eso es. Fíjate, en la rueda en la redacción, mi segundo de a bordo, digamos, para el programa era Dani Abanda, que luego ha sido el DIRCOM del Leganés. Sí, correcto. Mucho tiempo. Sí, correcto. Claro, te encuentras con tanta gente por el camino que mola luego ver dónde cada uno se va situando. Hemos ido a parar. Bueno, entonces esa etapa de Radio Marca con el programa horario de jornalero en el verano y después en invierno supongo que habrías hecho que de todo.
Fran, vete Sí, aquí, sí, de Fran todo. cubre no sé qué, Fran una guardia en el Tuve Bernabéu. tiempo de haciéndole el inalámbrico a Talavera de baloncesto, que Tala por aquel entonces Ah, narraba básquet en Radio sí, Marca. sí, sí, sí. Me mandaron narrar voleibol, me mandaron narrar. Recuerdo mi primer partido de fútbol, lo narré allí, fue un Sporting de Gijón Real Madrid Castilla. Sí. Pero bueno, eran típicas conexiones y tal y cual, pero era, digamos, la primera vez que yo me ponía delante de un partido de fútbol, allí a hacer. La primera vez que lo cubrí fue para Radio Complutense, que me fui a cubrir un Rayo Vallecano Universidad de Las Palmas. Esa fue la primera vez en mi vida que yo tuve una acreditación Un en la que clásico. ponía mi nombre. Un clásico. De cubrir los partidos de los equipos canarios por la mañana en Madrid para las radios canarias. Eso es un clásico que hemos pasado todos por ahí Exacto, también, sí. Sí, exacto. correcto, correcto. O sea, es Radio Marca, Cope Madrid Sur y ya das el salto a Punto Radio de Cope Madrid Sur. ¿O estás compaginando Hay Radio una Marca y cosa Cope? muy divertida antes de eso. Ah, sí. Cuéntamela. La historia es la siguiente. Yo Dos estaba puntos, en Cope comillas. Sur Sí, vale. y hay un día en el que a mi colegio mayor viene a dar una conferencia Gaspar Rossetti. Maestro. Plan de, bueno, pues ciclo magistral de conferencias. Sí. Intentaban traer como una eminencia de cada, ¿no? Pues a los economistas le traían a un reputado, no sé qué. A los abogados, pues venía un tío especialista en derecho, no sé cuánto. Y entonces el delegado de conferencias del Colegio Mayor trajo a Gaspar Rossetti. Me acuerdo que me dijo, porque no éramos muchos periodistas en mi Colegio Mayor, me dijo, oye, Fran, tío, voy a traer a este tío. A ver, ya que no hay mucha gente tal, oye, los periodistas, tío, no me falléis ese día, no me digáis que tenéis otra cosa tal, venís a la conferencia, os ponéis ahí en primera fila, si hay un turno de preguntas, pues le preguntáis, o sea que no me dejéis abandonado aquí con Gaspar Rossetti, que a ver si el resto de gente no va a venir y no sé qué, y el pobre se va a quedar aquí. Sí, conozco Entonces, ese bueno, pues yo miedo. estaba allí, Sí. Conozco ese miedo, sí. en primera fila éramos los 2 o 3 periodistas del Colegio Mayor que estábamos ahí matriculados en Ciencias de la Información. Y cuando llegó el turno de preguntas, pues le preguntábamos y tal y cual y no sé qué. Y ahí quedó. Y al día siguiente, ese delegado de conferencias, Héctor, me toca a mi habitación a la puerta. Yo le hablo, ¿qué pasa, Héctor, tío? Oye, me ha llamado Gaspar diciendo que quién era el de la camisa azul de la primera fila, no sé quién. Quiere hablar con él. Era yo. Entonces yo le dije, pues sí. Pues sí. Entonces toma el teléfono y le llamas, tal. Yo le llamé, Gaspar, tal, que soy el chico del Colegio Mayor. Ah, sí, vente un día tal. Gaspar de aquellas trabajaba en el Madrid de Calderón. Sí, correcto, correcto, sí, sí. Y me cita en su despacho del Bernabéu. Yo voy allí. Y una vez llego, me explica que necesita a alguien que haga un trabajo de documentación de los clásicos en la prensa de los años no sé qué, de la posguerra, no sé qué. Un Bueno, trabajo de hemeroteca, de estos que nos tocaba hacer de vez en cuando, sí. sí. Y yo me preguntaba, ¿para qué coño? O sea, anda que no tendrá gente en el Madrid que pueda hacer esto. No sé para qué se ha fijado en mí. Luego ya descubrí por qué. Yo creo que era una especie como de prueba de iniciación. En plan, voy a A ver ver lo que sabe hacer de qué este. madera está hecho este. A ver, sí, a Y ver yo lo que sabe hacer. recuerdo irme a la Biblioteca Nacional, que tienes ahí acceso a Sí. archivos antiguos tal, y estar ahí como una rata de biblioteca, nunca mejor dicho. Por lo menos me tiré un mes yendo todas las tardes. Porque claro, él quería todo lo referente a los clásicos. Entonces, claro, yo cogía calendarios. Temporada 50-51. ¿Cuándo han jugado? El no sé qué de agosto. Me iba al ABC del no sé qué de agosto. Al diario no sé qué del no sé qué de agosto. Y todo lo iba sacando. Todo lo comprimí en un dossier que era enormísimo. Un tocho tremendo, sí. Y recuerdo que me iba con mis amigos de viaje a Grecia y él me lo invento. Si yo me iba un 20 de junio a Grecia, él me dijo, tráeme todo el 21. Y yo le dije, Gaspar, el 21 estoy en Grecia, te lo puedo llevar el 20. Y yo recuerdo ir al Bernabéu el 20 por la mañana echando leches porque me tenía que ir a Barajas a decirle, toma, Gaspar, pum, el trabajo, me voy de vacaciones. Entonces, bueno, ya hablaremos, tal. No tengo ni idea, se lo leyó,
No se lo leyó, yo creo que lo agarró y tal cual lo tiró. No tengo ni idea. El caso es que me llamó luego y me dijo, mira, te explico, vamos a iniciar un proyecto en el club, se llama Real Madrid Radio, Ah, sí. quiero contar contigo. El tío le debió gustar mi talante o el trabajo que hice, si se lo leyó, o la constancia de ir todas las tardes a la Biblioteca Nacional. No tengo ni idea qué le convenció, pero algo le convenció y me dijo, bueno, te quiero tal. Y en el único año de existencia de Real Madrid Radio, Sí, señor. fue el último de la era Calderón, porque Real Madrid Radio se la carga Florentino, Sí, correcto. trabajé en el Madrid. Estaba Javi Martín en esta etapa, ¿no? En Real Estaba Madrid Javi Radio. Martín. Sí. Estaríais unos Y cuantos. Hugo Condés, que ahora narra en Onda Cero. Hugo Había Condés, también correcto, buena- sí, sí. Manu Martín, compañero de la SER. O sea, Ah, claro. Manu está Martín. ESPN. Gracias a Manu Martín entré yo en la SER. Sí, sí. Sí. No recordaba, es Pues verdad que ahí estuvo fue una metido ahí, etapa cortita de un año, pero muy chula también, porque me lo pasé muy bien y aprendí mucho de mucha gente que es que era muy buena. Es que se hizo un muy buen equipo. Se metió. De hecho, era un proyecto que yo entendí las circunstancias de por qué se cerró luego, porque evidentemente Florentino entra en el club y todo lo que huela a Ramón Calderón va fuera. Sí. Pero creo que era una idea muy buena. Y de hecho, el apoyo que teníamos, el feedback que teníamos de, oye, tú decías en antena, mandadnos un email que sorteamos 2 entradas, y había una avalancha que era increíble, pero de España, de Honduras, de República Dominicana, de Miami. O sea, era brutal lo que escuchaba la gente de esa radio y lo que se seguía y lo útil que yo creo que era para los partidos de cantera. Los domingos hacíamos una especie de carrusel en Valdebebas, el básquet. O sea, era una cosa que yo creo que era una idea con fundamento. Yo entré en esa Pero radio, vale, hablando de sí. rivales del Madrid, entré yo creo que varias veces. Porque Javi, yo a Javi le Puede conocía ser. y sí, me llamó varias veces. O sea que trabajaste en el Madrid. Ten cuidado, porque Señor, ahora tengo un carnet, se va a además lo consigo saber. todavía. Tengo un carnet en el que pone Francisco Guillén, mi foto y el escudo del Madrid. Y el escudo del Madrid, claro, evidentemente. Si trabajabas en un medio del Madrid, pues evidentemente. Está viendo la charla Óscar Ejido, compañero de la SER, también de muchas andanzas y correrías de carruselí, por ejemplo. Yo compartí muchísimos partidos con él. Dice, aprovechad para rajar de Manu. Todo el agradecimiento para Manu Martín, que fue la persona gracias a la que yo entré en los medios de comunicación. O sea, quiero decir, agradecimiento Manu eterno a crack Manu total. Martín, Sí, sí. que estuvo también Manu en crack total. ese proyecto. O sea, estás Radiomarca, Copesur. O sea, tocaste más palos de los que yo me pensaba. Real Madrid y luego ya llega Pero la es que, aventura por de ejemplo, Punto Radio. o sea, yo te lo pongo muy fácil esto. Radiomarca cobraba la escalofriante cifra de 0 euros. Un total En de 0 aquellas euros era más legal. 0 euros en extras, ¿no? Claro, aquellas era legal. O sea, es verdad que luego tenía, yo recuerdo de por las mañanas, pues Miguel Ángel Méndez decía, toma, anda, ve al Rodilla y compraos unos sándwiches, los becarios. O sea, que te trataban bien. Yo, de hecho, no rajo para nada de aquella época. No, o sea, no vi un pavo en una época en la que yo me levantaba a las 4 de la mañana para entrar Sí, a trabajar. correcto. Y yo veía 0 euros por aquello. Pero es que aprendí tanto, me enseñó. O sea, Sí. en el momento en el que yo vi que en una semana en Radio Marca había aprendido más que en 2 meses en la facultad, yo dije, esto es lo mío y Sí. esto hay que exprimirlo como sea. Eso O pasaba sea, no me también. arrepiento de esto y no quiero que esto suene a reproche, todo lo contrario. O sea, yo creo que era el momento de hacer eso. Cuando tienes 18 años, pues vas a la mina a picar. Y yo, Sí, correcto. muy gustosamente, fui a esa mina a picar. Luego pasé a Copesur, que ya sí que cobraba algo, pero muy modesto. Claro, la oferta de Real Madrid Radio fue buena porque fue mi primer sueldo. Tu primer sueldo. Primer sueldo. Normal, por Sí. decirlo así. Normal. ¿Sabes? Por eso no me lo pensé cuando, oye, cambiar Cope. Yo me lo pasaba muy bien en la Cope y, oye, aquel Getafe iba muy bien y todo era maravilloso. Y encima también, como cubríamos, no era solo Getafe, sino cubríamos el sur de Madrid, pues había un tal Alberto Contador que era de Pinto al que le iba muy bien. Sí. Había un equipo que se llamaba PSG Móstoles que en fútbol sala también iba muy bien. O sea, había muchos PSG puntos de Móstoles. información y aquello era chulo. Pero claro, la posibilidad de tener mi primer sueldo, pues tiró más al final. Le mandamos un abrazo a Óscar Ejido, nuestro compañero de la SER. Nos están viendo varios compañeros y se están manifestando aquí, así que nosotros encantados. Así que haces Abrazo ese a recorrido. ¿Cómo es el paso de Real Madrid a Punto Radio? ¿Te lleva Gaspar? El paso ¿O es tan fácil como que Real Madrid Real Madrid hasta luego? Hasta luego, Gaspar. Llega Don Florentino y Hace hay tabla un momento rasa. en el que en la pretemporada, fíjate,
llega a durar hasta la pretemporada del año aquel en el que se ficha a Cristiano, tal cual, porque yo recuerdo que la última retransmisión es un Real Madrid Shamrock Rovers, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Aquel amistoso de pretemporada de aquel Madrid, que creo que era aquel Madrid que tenía una franja amarilla en la camiseta de Adidas así, Sí. o en los hombros. Ese fue el último partido que se emitió en Real Madrid Radio y esa pretemporada ya se corta. Y había compañeros de Real Madrid Radio que saltaron a Punto Radio. Y Ana Sanchidrián, Hugo Condés, y fueron ellos los que en el momento en el que en Punto Radio se necesitó gente, dijeron, oye, pues conocemos a gente, hay un chaval que tal. Y son ellos los que me dicen, oye, en Punto Radio se ha ido toda la gente que estaba con Pedrerol, porque se fueron a Intereconomía de aquellas, y habían dejado pues los Nacho Peña, Guillermo Moreno, Rodrigo Fáez, Irene Junquera. Esa gente había dejado un hueco. Y ese hueco lo rellenó en parte gente de Real Madrid Radio. Sí, o sea que aterrizas ahí en Punto Radio y ya nos has contado un poco la historia de todo lo que aprendiste. Te iba a preguntar, en esa etapa posterior a Punto Radio, que acaba de la forma que hemos contado, de forma abrupta, tienes que buscarte la vida. Estaba recordando antes que tú y yo tenemos en común Play Fútbol. Porque yo creé Play Fútbol en la SER en el año 2009, a finales de 2009, hasta que me fui, me cambié a COPE en verano de 2010. Se queda el compañero Bruno Alemán de director, que lo sigue siendo y lo hace muy bien, y Play Fútbol sigue existiendo gracias a que Bruno Alemán sigue ahí capitán del barco. Y tú estás también en ese proyecto, ¿no? Estuviste varios años, ¿no? En Play Fútbol, colaborando. Sí, me contactó Bruno a través de José David Palacio. También compañero común y Un grande. muy buen amigo, muy buen amigo. Y ellos son los que, bueno, pues de vez en cuando también me llaman para... Lo último que creo que hice con ellos, estuvimos hace poco recordándolo, fue la retransmisión en la que Macedonia deja a Italia sin mundial. Ah, es verdad, es cierto. Estuve comentándolo con ellos aquel partido, con aquel 1-0, aquel drama total nacional en Italia, y de vez en cuando sí que me pasó... Y oye, me ayuda también a matar un poquito el gusanito de radio, porque el gusanillo sigue ahí, ¿eh? El gusanillo sigue ahí y se agradecen este tipo de cosas. Ya te veo. Comentar y narrar, ¿no? Porque narrarías partidos también en Play Fútbol, de Champions y tal, ¿o no? No, ahí solo voy solo comentarista. En calidad de comentarista. Sí. Calidad de invitado comentarista. ¿Y sigues yendo? ¿Te siguen llamando? Sí, de vez en cuando algún día, porque además vivo relativamente cerca de Gran Vía y siempre digo, bueno, oye, me acerco por el estudio directamente, no hace falta que me llaméis tal. Y joder, me sirve para, ¿sabes? Tocar la mesa, ver el micro, este tipo de cosas. Seguir... Ahí sigue la radio, ¿no? Seguir entrando en la radio, que es una cosa que a mí a veces... claro, yo lo hago con más frecuencia, yo lo hago prácticamente todos los días. Pero tengo mis momentos de estar en la radio y ver el reloj, con el reloj digital, con el minutero... encenderse desde fuera la luz roja para avisarte de que en el estudio está. Y sigo teniendo esos momentos de niño de decir, joder, ¿dónde estás, tío? Sí, los sigo teniendo, que también hacen falta de vez en cuando para volver al origen. Hacen falta, eso no hay que perderlo, hace falta tenerlo. Pero sí, te entiendo que sigues teniendo esos momentos de recuperar esas sensaciones de entrar en la radio, de pasar el torno, el control de seguridad por el pasillo largo de la SER, entrar a la redacción, ver a los compañeros que están en la redacción, entrar a los estudios, que además es un habitáculo distinto. O sea, la redacción está en una zona y los estudios en la 8ª planta en la SER están en otra distinta. Y la mítica terraza que está fuera de los estudios. O sea, son espacios distintos y entrar en esos espacios entiendo que te dé gusanillo, te ayude sí, para... Sí, y si alguien está haciendo un directo, un programa, pues te cuelas ahí un poco en la pecera y ves, tal, el técnico, tal, otro llamando, el productor, ese tipo de cosas, como me traen buenos recuerdos, me gusta rememorarlas. Sí, es que somos animales de radio, no lo podemos evitar. Bueno, ahora estás en DAZN, ya no lo has contado antes, narrando partidos, compartiendo experiencia con gente como Miguel Ángel Román, como Rubén Martín, compañeros narradores en DAZN, con comentaristas
que se han hecho grandes en ese medio, como Nacho González, compañero de la media inglesa. Te quería preguntar cómo estás viendo esta etapa que nos está tocando vivir ahora de periodismo, en la que vienen compañeros, nosotros que somos de medios tradicionales, que hemos mamado medios tradicionales y seguimos en medios convencionales, esa mezcla que tenemos con compañeros. Nacho se ha hecho, ha pasado de bebé a adolescente periodista en la media inglesa, que es un medio menos convencional, un medio más alternativo de Internet. Luego ahora hablaremos de la oportunidad de Mr. Underdog, que a ti te ha llegado también de pasar de ser contertulio, ser invitado, ser narrador, a ser director y presentador del espacio. Miguel Quintana, que es su compañero que está presentando programas en DAZN y comentando, ha salido también del mundo Internet. ¿Cómo has visto esa mezcla, esa simbiosis que se ha producido en los últimos años en nuestros medios? A mí me parece, Fernando, espectacular. O sea, es que nunca he sido una persona cerril para esto, jamás. Pero ni cuando me preguntas por esto, ni cuando me preguntas por, oye, fulanito que no tiene la carrera de periodismo, tal. Me da igual. Comunica bien, es bueno, me da lo que quiero. Está en mi equipo. Adelante, me da igual. Porque he admirado a tanta gente que no es periodista de diploma en la pared. Correcto. Es que me da igual. Correcto. Es que he crecido leyendo a Enrique González, que creo que hizo un año de veterinaria. Paco. Sí, correcto. Carlos Herrera estudió medicina. Hay tantos gigantes de la comunicación que no tienen el diplomita en casa de sus padres colgado. Es que me da igual el diploma. O sea, decir, si lo tienes, fenomenal. Si de ahí has sacado cosas, fenomenal. Si no, mientras que comuniques bien, hay periodistas de diploma horribles y hay gente que no es periodista que son maravillosos. Yo quiero a esa gente en mi equipo. A mí me da igual. Yo para eso, y eso lo extiendo a las nuevas plataformas, a los nuevos comunicadores. No, es que viene de Twitch, no, es que viene de tal, no, es que lo único que hace es, se pone en su casa y pone la tele y con los partidos y tal. Bueno, pues si lo hace bien. Lo que hacíamos nosotros en las radios del Colegio Mayor y de la facultad. Claro, es que eso yo para mirar por encima del hombro a nadie porque venga de un canal de YouTube, porque venga de hacer Twitch, porque tenga... Es bueno, comunica bien, engancha a la gente, sabe de lo que habla, tiene rigor. Pues en mi equipo siempre. También es verdad que, lo hablábamos antes, puede ser que a la gente que viene de... Y ellos mismos me lo han comentado alguna vez, algunos de ellos. La gente que viene de medios de Internet o que da el salto a medios convencionales, de medios no convencionales, también le viene bien esa mezcla de la que hablábamos antes de redacción, en la que aprendes cosas de gente que lleva mucho tiempo en ese medio. Muchos años trabajando ese medio y conociendo, pues, qué circunstancias te suceden en los directos, cómo se hacen los guiones, cómo se producen los programas, que es algo que desde fuera es una cosa absolutamente normal. Desde fuera tienes menos experiencia en eso. Y esa mezcla también yo creo que les sirve a ellos para aprender esos trucos o aprender esas cosas que claro, ellos se han trabajado su propio canal en Internet o han estado en productos alternativos menos convencionales, pero cuando llegan a redacciones convencionales aprenden también ese tipo de cosas que para nosotros son normales porque las hemos mamado desde el principio, desde el primer momento, ¿no? Imagino. Ojo que yo también he visto, o sea, esto no es una oda a que todo lo nuevo es mejor. Yo he visto gente de Twitch, de YouTube, a los que les ha soltado luego en una retransmisión o les he visto luego narrar lo que sea, tal, y se le ven las costuras. No Sí. ya en periodismo deportivo, en muchas otras cosas. Porque ha presentado una gala, porque no sé qué marca le ha llamado para que un día la liga no sé qué. Y se les ven las costuras. Es decir, hay gente que lo hace bien y mal en todos los medios y en Sí, todas las correcto. plataformas. Pero a lo que voy es que no por venir de aquí eres bueno y por venir de aquí eres malo. Yo supongo que hubo una época en la que cuando la radio dio paso a la televisión, los que hacían radio mirarían a los de televisión como extraterrestres, ¿no? Esos tíos que salen en esa especie de caja en la que se ven las caras y les tienen que maquillar, tal. Supongo que sería un choque cultural como el que tenemos ahora nosotros, ¿no? Y de aquellas dirían, los de los medios tradicionales serían los de las radios y los nuevos serían, los del lenguaje fresco serían los de la tele, ¿no? Esto nos pasará ahora, pero al final convivieron como estamos destinados a convivir nosotros. No son más que diferentes ventanas para un mensaje.
Y a mí lo que me interesa no es la ventana por la que se emita ese mensaje. Es lo mollar es el solomillo, es el mensaje. Y mientras sea Correcto. bueno, me da igual de dónde venga y por dónde se emita. Iba a decir que tú y yo hemos coincidido en esta vida por dos circunstancias. Que una es gracias a ti, que me llamaste y me dijiste, vente a Mr. Underdog. Ahora hablaremos del proyecto de Mr. Underdog, que has dejado hace poco, y yo también, de tu mano. Gracias a ti nos ha juntado la vida. Y antes, gracias a Antonio Maestre. Le mandamos un abrazo, un saludo muy cariñoso desde aquí. Es verdad. Y esa anécdota. A ver cuál va a decir la segunda. Es verdad. Esa en realidad fue la primera, porque antes de que tú me llamaras, la vida nos juntó gracias a Antonio Maestre y el famoso episodio de Zozulia y aquellas jornadas que ahora nos reímos. Los dos estuvimos ahí como Gervasio Sánchez y Pérez Reverte bajo las bombas. Estábamos ahí en Sarajevo los dos con el paraguas. Sí, aguantando el chaparrón. Fueron unos días un poco desagradables, ¿eh? No sé cómo lo recuerdas tú, pero fue una experiencia bastante desagradable. Nos vimos envueltos ahí en una marea en la que nosotros no nos queríamos ver por las circunstancias que yo creo que todo el mundo conoce. Porque sois blanqueadores de nazis, no. Fue por otras circunstancias. Así que allí nos vimos. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas esos días que para mí fueron bastante desagradables? Fueron desagradables, pero yo ya he aprendido a ponerlos muy en cuarentena. A mí, sinceramente, ya pocas turbas tuiteras me quitan el sueño. Porque yo recuerdo una época dura de verdad, que fue aquella de el mouriñismo duro, ¿eh? Sí. Twitter en aquellos años de Mourinho versus Guardiola, Messi versus Cristiano, Barça versus Real Madrid, que vivíamos en un clásico perpetuo en el que todo era tensión y en el que todo se retroalimentaba y en el que cuanto más pique hubiera en un clásico mejor porque así en el siguiente a ver si se matan. Y aquello se extendió a todos sitios y las redes también se nutrieron mucho de aquello. Y el nivel de tensión de aquel Twitter era brutal, ¿eh? O sea, a los periodistas nos caían unos chorreos, porque además había mucha gente que utilizaba esto tan tuitero de señalo a uno para azuzarle a toda la jauría. Y de aquella sí que yo recuerdo noches de dejar el móvil y ni mirarlo, de decir, bueno, pues nada, mañana pasará y escampará y podré volver a utilizar el Twitter, porque encima yo lo que peor llevo de estas cosas no es la lapidación como tal, es que esa lapidación me oculta conversaciones que me interesan. Ah, ya, sí, entiendo. Y me oculta interacciones con gente con la que de verdad quiero interactuar, que acaban sepultadas por un montón de hate, de un montón de gente. Twitter ya, yo creo que afortunadamente ya no es así. Yo creo que incluso la gente que protagonizaba aquello está un poco más calmada. Yo creo que muchos incluso, ¿tú crees? con la perspectiva del tiempo, se vieron en el espejo y dijeron, joder, lo que nos convertimos en aquellos años. Yo a veces veo Twitter y... Pero después de aquello, yo creo que los periodistas hicimos un callo que ya cualquier cosa... Eso es verdad. Eso es verdad, pero también es verdad que yo a veces veo Twitter y digo, voy a salir ahora mismo a la calle y van a estar las papeleras incendiadas, los contenedores haciendo barricadas en la calle, la gente matándose a cuchilladas por las esquinas, y sales a la calle y, sin embargo, te cruzas con la gente, incluso te pueden saludar, pían los pajaritos. Sí. Te digo más, Fer. Hay cierta paz. Te digo más. Tú sales a la calle y esa gente correcto. te ha llamado de todo por Twitter, porque a mí me ha pasado. Sí. La encuentras y te saluda. Incluso amablemente. Me lo he pasado muy bien en algunos foros en los que yo he tenido la oportunidad, pues, presentación de un libro de no sé quién. Y hay alguien que me ha dicho, ¿ves aquel de allí? El de la sudadera tal. Ese es el hijo puta de no sé quién. El que luego anda diciéndonos que tal cual. Y yo, que soy como soy, me he ido a saludarle. Sí, ¿Qué pasa, lo sé. Hombre? ¿Cómo estamos? Y te lo encuentras como, tú eres no sé quién, ¿no? Joder, por fin te pongo Hombre, cara, encantado. ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y en ese momento él se cree que le voy a soltar una leche, que yo no soy como tú. Que podrías. Pero normalmente esta demostración es la prueba empírica de que esa gente luego en persona... Sí. Nada de nada. La cobardía de Twitter. Sí, lo que pasa ya es no que... la cobardía. Yo creo que el alimentar un personaje
luego se queda ahí. Bueno, tiene mucho O sea, de luego la tiene gente mucho por de la calle cobarde no es eso, así. ¿eh? La Pero gente por la calle no llama claro, por eso hijo mismo. puta, pero que se cruza. Por eso mismo tiene mucho de cobarde. Si tú no tienes las agallas para decirle a la cara a una persona directamente algo que le dices por internet, porque tienes, por el motivo que sea, porque estás escondido detrás de tu teléfono, porque tienes un nick y una foto que no son los tuyos y te amparan, por lo que sea, Ya. por los motivos que sean, porque sacas tu... que yo creo que también habría que hacer un estudio sociológico sobre esto, porque sacas tu propia mierda de tu vida, las cosas que te están pasando, en desahogarte ahí con gente que ni te va ni te viene, y no, que es algo que yo no sería capaz de hacer porque yo empatizaría con quien está sufriendo detrás de un nick que no conozco. Pero hay gente que no, y hay mucha gente que saca su mierda ahí y la vuelca encima de ti, porque total, no lo conozco, este sale en la radio, no, me da igual, o en la tele, me da lo mismo y voy a saco. Pero luego, si agacho la cabeza o no soy capaz de decirte tal, es cobardía. Es cobardía pura. O sea, quiero decir, Sí, totalmente. es la definición Pero de la igual que esa cobardía. persona te insulta y a los 2 minutos se ha olvidado de ti, ¿por qué tú le vas a dar más importancia que eso? Pues a los 2 minutos olvídate Sí, tú de pero no él. siempre se consigue, ¿eh, Fran? Bueno, yo, porque tengo mi historia personal y mi vida también, a veces me remueve y no soy capaz de salir de esa nube de mierda de la que tienes que salir, pues muchas veces, como dices Sí. tú, dejando el teléfono en otro sitio, o apagándolo, o dedicándote a otra cosa que no sea eso y que la cabeza sea capaz de dedicarse a otras cosas o de preocuparse por otras cosas y no preocuparte por eso. Pero yo no tengo esa capacidad, la estoy desarrollando, pero me gustaría tener esa capacidad de decir, es que me estoy perdiendo cosas. Entonces, quito este montón de encima y me voy a lo que me interesa, que es otra cosa. Así que... Es una putada porque es verdad que nosotros mismos también, a mí algunas veces me pasa, en alguna narración, yo que soy muy afortunado y tengo mucha suerte de que el feedback que normalmente recibo en DAZN es muy bueno, en Premiere, o sea, la gente me da mucho cariño, pero siempre hay uno. Siempre hay uno Sí, que cree siempre. que vas contra su equipo, siempre hay uno que te acusa de no sé qué, siempre hay uno que... Y tiendes, luego, a mí por ejemplo me dura poco, pero sí que hay un minuto en el que tú lees eso y le das más importancia a eso que a los 40 buenos. Es verdad. Tú mismo tienes que pararte a pensar, oye, pero este gilipollas de 40 followers, ¿por qué me va a eclipsar a mí, a toda la gente Es que, verdad. oye, que con buen talante se invierte 30 segundos de su vida en decirte, oye, me ha encantado el partido, me lo habéis hecho pasar de lujo, estaba en el sofá con mi hija y lo hemos disfrutado? Pues al final prefiero valorar a esa gente, la verdad. Nos están recomendando en el chat un corto que ganó un Goya, que se llama A la cara. Jag, que es un clásico del canal, gracias a Jag por la Pues recomendación, mira, me lo voy a apuntar. que es de Manolo Solo y la actriz, que es Sí. una pedazo de actriz de la leche, pero no me acuerdo de su nombre, que hace poco me la encontré cerca de casa, por cierto, la vi hace poco. Y ellos dos hacen una interpretación brutal. Se lo vi a Quique Peinado, creo recordar, en Twitter una vez, y lo vi y me gustó mucho, y es una historia de Twitter. Es que no la quiero reventar, pero es una historia de... Vale. Es una historia de... empieza con una historia de Twitter, aunque al principio no estás sospechando que eso sale de Twitter, pero empieza con una historia de Twitter. Vale. Y es muy recomendable, o sea que hay que verlo. A la cara... Manolo Solo, buen actor, ¿eh? O sea, Sí, si no. estamos a ese nivel. Y la actriz también. Recuerdo Tarde para la ira, creo, ¿no? Que estaba salida ella. Sí, bueno, Manolo solo está haciendo. No vamos a hacer spoiler, que lo vea la gente. Que están preguntando si se casan al final. No vamos a hacer spoiler. Manolo solo hace peliculones En fin, que pongamos esto últimamente y en sí, sale en ese y lo hace muy bien en ese corto. O sea, que hay que ver ese corto que va de eso. Va de la gente que le intenta arruinar la vida a otros en Twitter y luego, pues, la vida te lleva por otros caminos. Mr. Underdog, hablando de veranos en los que te quedas sin vacaciones. Tú empezaste dirigiendo Mr. Underdog por un verano en el que te quedas sin vacaciones. ¿Estoy en lo cierto? Correcto. Ya te había invitado Quintana, ¿no? En la Miguel etapa de Quintana Quintana había sido de contertulio y tal, y de narrador. Eso es. Yo empecé como contertulio con Quintana como director. Hay un momento en el que al pobre Quintana no le dan las horas del día ya para vivir. Y yo que le siguen sin dar. Porque encima echa Dazón, le pone a presentar el post de Dazón, tiene todos los santos días un programa en Radio Marca. Yo entiendo que hubo un momento en el que dijo, oye, gracias, pero es que tengo que aparcar proyectos porque no doy. Encima,
se va a casar, o ya se casó, pero vamos, se iba a casar en ese momento. Y yo entiendo que quisiera conservar un poco la salud mental y no volverse loco. Correcto. Y la gente de la productora me comentó, oye, me llevó un día a tomar un café y me dijo, oye, pues, ¿qué te parecería dar un paso adelante y de contertulio convertirte en director del programa? Y a mí, hombre, de primeras, no te voy a negar, me dio un poco de vértigo el tema, porque yo sé cómo nació Mr. Underdog, sé lo que arrastra a Miguel, sé que era un proyecto muy personalista suyo. Sí. Y oye, para mí era una responsabilidad, por lo menos que no bajara ese listón, no ya mejorarlo, por lo menos que siguiera siendo un producto tan bueno como el que a mí me gustaba y seguía, y como el que luego tuve la oportunidad de participar como contertulio. Y bueno, como al final también se quedaba gente del proyecto antiguo y podía seguir contando con el Yogo y con Alex de Llano y con gente que es verdad que luego algunos no han podido quedarse tanto como les gustaría, porque también tengan otros trabajos, otras exclusividades, otros contratos. Pero me lié un poco también la manta a la cabeza y dije, mira, vamos a hacer esto en verano, testar un poco cómo va el tema, y si luego en invierno les gusta, pues ya seguimos con el Mr. Underdog en el plató. Y pues es una aventura de la que no me arrepiento. La verdad es que me lo pasé muy bien. Hice algo que es muy bonito y que a lo mejor hay gente que se retira sin poder hacer. Y me pareció un privilegio, que es que alguien en la productora, en Cosiendo Ideas, que les estoy súper agradecidos, y a la gente de Codere por la confianza, me pusieran un día delante de una pizarra en blanco y me dijeran, ¿a quién quieres traer? ¿Qué quieres Escribe hacer? nombres. A poder hacer el programa que a ti te gustaría consumir. Eso es un privilegio de la leche. Sí, sí, lo es. Que alguien te dé carta blanca y en esa tabula rasa te diga, pinta lo que quieras. Las secciones que quieras, la gente que quieras, los contertulios que te apetezcan. Y claro, yo de pronto digo, joder, o sea, voy a poder compartir plató con gente con la que me apetece hacer cosas. Es que eso ya es un privilegio. Salga bien o mal, ya me da igual. Es que eso es un privilegio. Y por eso miro atrás y lo miro con mucho cariño, porque es que al final ha sido un proyecto en el que he podido hacer el programa que a mí como consumidor me hubiera gustado ver. Y eso, joder, ha sido la leche. Durante hacer el programa, ¿te ha pesado un poco la comparación con Miguel o de los feedback que te llegaban o de los comentarios de la gente? ¿O no es algo que te ha preocupado especialmente? Que Miguel tenía su Es que estilo y su sabía que iba forma a de hacer estar las ahí. cosas y tú tenías el tuyo. Sabía que iba a estar ahí, que en el momento en el que alguien como Miguel dejara un hueco libre, ese hueco iba a ser grande y iba a Sí, ser difícil de llenar. Y yo sabía que iba a estar, pero en general la comunidad de Mr. Underdog se ha portado súper bien. sí. Desde el principio, yo creo que han visto que esta segunda jornada de Mr. Underdog éramos gente que queríamos respetar ese espíritu de pasárnoslo bien, divertirnos, pero a la vez hablar de fútbol con conocimiento, con rigor. Y en cuanto la gente vio de qué pie cojeábamos, dijo, el aroma es el mismo. Sí, Y la gente que viene a lo mejor es diferente, pero el espíritu es el mismo. sí, sí. Y eso Eso lo fue lo notaba yo. que a mí me Es- sirvió también para que la comunidad nos recibiera muy bien. Yo te agradezco, te agradeceré siempre muchísimo que me llamaras, porque ya te lo dije en su momento. A mí me permitías salirme un poco del rol habitual de redactor de fútbol internacional de la radio con mis funciones y mis cosas dentro de mis programas, que es muchas veces un hueco que tú ocupas y la gente te identifica en ese hueco, pero somos gente viva e inquieta y nos gusta hacer muchas cosas y no reducirnos a ese hueco que es un poco en el que te ha puesto la vida o la profesión y que te ha tocado hacer, Eso pero es. que al final tú te quieres también, pues quieres probar otras cosas, si quieres ver otras cosas, si quieres hacer otras cosas y salir un poco de ese papel habitual. A mí me diste la oportunidad de hacerlo, así que te estaré siempre muy, muy agradecido, porque yo me lo pasé siempre que fui, menos un día que estaba malo y lo pasé un poco mal. Me acuerdo, me acuerdo. Siempre me lo pasé muy bien y me sentí parte del proyecto, me sentí querido en el proyecto y bueno, me permitió también limar un aspecto, el de comentarista,
en el que yo estoy creciendo ahora mismo en la radio y al que tiendo a ocupar. O sea, quiero decir, yo al final voy a acabar siendo eso en la radio. Entonces, bueno, me permitiste desarrollar ese papel y yo me lo pasé muy bien y también muy agradecido a ti y a todo el equipo y a la gente con la que he coincidido, que Borja Aranda se pasó por el canal hace poquito, gracias a que tú nos juntaste. O sea que muchas gracias, señor maestro. Nada, lo haría 100 veces más si pudiera hacerlo, porque de verdad que tuve además la suerte de que todos los teléfonos que descolgué me arrojaron un sí luego. Gente que yo pensaba, digo, pues Miguel Ángel Román, Cristina Bea, que no viven en Madrid, que tienen que venir, Andrea Orlando y tal, y todos me dijeron que sí, con lo cual para mí fue la leche. Que todos vieran en ese proyecto algo que merecía la pena para pegarse una paliza en AVE, para venirse una mañana, para estar aquí, para salir un poco de su zona de confort también. Sí. Porque Cristina un día salió y contó un chiste, que Román cogió un ukelele. Entonces, o sea, para que también se unieran no solo a estar en el programa, sino un poco a entregarse a ese tono bajo perro, a mí eso me pareció una maravilla y yo con eso me quedo y lo guardaré con un cariño brutal. Yo es una experiencia que además a mí también me permitió un poco lo que tú dices, salir de que la gente solo me encasille como narrador, porque yo al final he narrado mucho en mi vida, pero es que la mayoría del tiempo he hecho otras cosas. Sí, es que yo he presentado un montón de programas, es que yo he sido un montón de veces inalámbrico, es que yo he ido a cubrir un montón de ruedas de prensa, que sí, que luego la vida me ha llevado para la narración, pero yo en la radio cuando estaba, narrar era el 20% de mi tiempo, el 80% era hacer otras millones de cosas. Entonces, me ha gustado también explorar otro rol diferente que no sea ponerme a narrar. De hecho, era curioso porque llegó el Mundial y los que narraban eran otros, que a mí eso me gustaba mucho, ¿no? De, oye, Naveira, Perela, todo vuestro. De Yo hecho, aquí, había veces que te sentabas al lado. Te sentabas al lado a ver cómo el narrador narraba y, eso es. y aparecías ahí con el narrador, con Perela o con quien estuviera ahí y te sentabas ahí al lado y a ver cómo lo hacían, ¿no? A disfrutar un poco de que ahora Tal les cual, toca a otros tal cual. narrar. Sí. Sí, eso me hacía gracia. Te hicieron un vídeo muy cariñoso, ¿eh? Al final, en la despedida, te hicieron un vídeo muy... Eso es que cuando a uno le despiden así, le despiden, quiero decir, le dicen adiós, que despiden, la palabra despedir suena un poco mal. Cuando a uno le dicen adiós, porque al final se separan vuestros caminos y tú emprendes otras cosas, pero donde has estado en el último tiempo te recuerdan con ese cariño, joder, algo has hecho bien, quiero decir, es una satisfacción, ¿no? Yo ahí tengo un recuerdo maravilloso de todos. Un adiós muy amable, o sea, no la gente no busque morbo aquí, ni busque, porque es que con la productora sigo, de hecho el lunes estuve con ellos, con Codere sigo haciendo cosas, simplemente, bueno, pues ellos querían virar hacia otro tipo de contenido, yo no estaba tan convencido y yo preferí decir, oye, mira, pues gracias y que os vaya Sí, bien. tuviste ¿sabes? que tomar una decisión y agradecido por la confianza y me quedo con lo que hemos compartido, que ha sido muy bueno. O sea que al final hay que desdramatizar muchas veces estas cosas de las rupturas y tal, ¿no? Simplemente muchas veces es tan fácil como sentarte un día en un despacho, oye, tal, pues no me veo, Pues tal. no lo Oye, veo, pues, claro. y ya está, Pues no lo veo. ya está, no pasa o- nada, no tiene... o hay tal Igual que necesidad tampoco en el proyecto y se separan los caminos. Si es que... Eso es, eso es. Si es que eso pasa. es. Pasa y va a Igual seguir que en su pasando. día tampoco la gente quiso verle tres pies al gato con lo de Quintana, tal, no sé qué. Y la gente nos decía, no, es que yo creo que le han hecho la cama a Quintana, tal. Y yo pensando, pero si estoy invitado a su boda, amigo. Somos Pero muy sí. somos muy peliculeros también, ¿eh? Nos gustan mucho las películas. O sea, la gente intentó ver ahí una rivalidad, como una especie de tal. Y lo más divertido de todo esto es que nosotros tenemos un chat que se llama, un grupo de WhatsApp que se llama Mr. Underdog 2122, que cuando Quintana estaba presentando. Sí, sí, Y correcto. ese chat sigue vivo. Entonces, cuando la gente nos hablaba de tal, en ese chat nos descojonábamos. Poníais los recortes de prensa, ¿no? Que hay uno aquí que dice que si te hemos echado y que si no sé qué, y que si menudos trepas y que tal. O sea, es que la gente a veces quiere verle Sí, nos gustan las películas. la película y el salseo que no hay. Nos gustan las películas, sí, correcto. ¿Qué te queda por hacer a ti?
Muchas cosas, imagino, porque eres un tío inquieto. Muchas cosas. Muchas cosas. Yo tengo una ilusión profesional en especial. Dila, tírala. Cuando lo digo, la gente se sorprende un poco. Alguna vez que algún chaval para un trabajo de la universidad o tal me ha preguntado, oye, ¿y cuál es tu sueño como profesional? ¿Quieres narrar una final de un mundial? Que por supuesto que la quiero narrar, ¿eh? Que esto no quita. Pero el que está en el top 1 no es una final de un mundial. Es ponerle voz a la ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos. ¡Anda! ¿En serio? Me encantaría. Me encantaría. Sería para mí, que soy polideportivo de corazón y de vocación, y que yo crecía primero con Olga Biza y Matías Prats, luego cuando lo hacían Amat Carceller en Televisión Española con Paloma del Río. ¿Sabes? A mí me gusta mucho la geopolítica y me gusta mucho el deporte. Entonces, eso lo mezcla mucho todo, ¿no? ¿Tú has pasado yo por soy de los que Eurosport se también, quedaban. ¿no, Fran? ¿Has pasado por Eurosport o lo he soñado yo? Sí, pasó por Eurosport. Claro, por eso. Llamamos a Miguel Ángel Ahí Méndez. podía haber sido, pero claro, ya no estoy. Ya. Cuando te compraron los derechos de los juegos es cuando me fui. Es cuando tú ya estabas fuera. Bueno, pues Hubo mal timing. quizá en algún momento una charla con Miguel Ángel Méndez y con Fernando Ruiz y para adelante, y le ponemos voz y le ponemos voz sin ningún problema. Estaría muy bien, porque ha sido una cosa que juegos. siempre me ha atraído mucho, esto de ver todos los países, cuál es el deporte nacional de cada país y, ¿sabes? Además, tú te moverías bien en esas arenas. Mucho, sí. Tú te moverías bien en comentar las cositas de los países y las banderas y todo eso. Tú ahí te mueves. Ese tipo de cosas me encantan, me encantan. Y por eso creo que ese evento es perfecto para eso, ¿no? Para mezclar deporte, geopolítica, historias curiosas, particularidades de cada zona del mundo, curiosidades de cada, pues, ¿sabes? En tal país el deporte nacional es la lucha porque no sé quién, porque este es el abanderado, porque tal. Ese tipo de cosas que yo cuando escuchaba a Olga Biza y Matías Prats me encantaban de pequeño y me veía todos los países y me apuntaba historias y me sorprendían con las cosas que contaban. Pues me gustaría algún día poderlo hacer yo como voz de eso, ¿no? Tuve un medio amago porque me llamaron del canal oficial del Comité Olímpico. Sí, correcto. Olympic Channel, que tiene un canal YouTube y tal y cual, porque querían a alguien, estaban pensando en hacer en español la locución de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. Y habían pensado en mí. Y yo cuando me llamaron me alegraron el día. Dije, bueno, pero me dijeron, no, pero es a las 5 de la mañana. Me da igual, yo me trago las 4 horas, voy allí y tal. Y luego no se hizo en español. Luego solo se emitió en inglés. Tuve ahí un medio bueno, pero hay una puerta. Hay una puerta ahí que se puede abrir en cualquier momento. Podría ser. Oye, pues sí, joder, que lo cumplas, que lo puedas cumplir en algún momento. Nos vamos a ver tú y yo dentro de poco, porque nos vamos a reunir, aquel equipo de Mr. Underdog nos vamos a reunir y nos vamos a ver, nos vamos a dar un abrazo. Y otro día podemos ir a... El Aguja tenía cafetería, ¿no? Seguirá teniéndola, imagino yo. Sí. Podemos ir primero a la cafetería de la Aguja, luego a la cafetería del Chami, hacemos un go and back, como cuando éramos jóvenes y íbamos de un sitio a otro, subíamos Reina Victoria y pasábamos por todos los sitios. Y 5 minutos andando. Claro. Paseo Juan 23, nada. De la Aguja al Chami nos tomamos un café en cada sitio o una cervecita y ahí echamos un rato. Es un plan pendiente para otro día. Chami ahora, corrígeme si me equivoco, han puesto una hamburguesería, ¿eh? En el Chami han puesto una hamburguesería. Fui hace poco y... Sí, yo creo que sí, ¿eh? Fui hace poco y había una cafetería normal. Estos, ¿no? Perdón por la publicidad, pero... ¿El qué? ¿Cuál? Un Goico Express de estos. Que es ¿en serio? Sí. Yo creo que era en el Chami. Pero, escucha, ¿hace cuánto? Porque... Y me quedé diciendo, joder, ya me hubiera gustado a mí esto en mi época, ¿no? No, es en otro colegio, me parece. Porque yo fui al Chami hace... nada. Voy a buscar, a ver. Fui hace 3 semanas o 4 semanas. Me invitaron a una entrevista en Radio Complutense en un programa de deportes. Y de ahí me subí primero al CEU, de periodismo, que es donde yo estudié, que lo han reformado y lo han dejado muy bonito. Y después me pasé al Chami. Y no había... Me suena que es en otro colegio. ¿Puede ser en el África? Me suena que es en otro, ¿eh? Pone aquí, Avenida Juan 23, 60. No, Lo que no sé es en el número 9 el Chami. Es en el número 9. Avenida Juan 23, 60, pues igual
son los que están por ahí Igual al era fondo. el Mara Sepio, y estos, ¿no? el Mara El Mara, sí, puede ser. y todos estos que estaban por ahí en esa zona. Es que ha evolucionado mucho esa zona, porque yo ahora cuando voy me da un poco de bajón, porque soy muy nostálgico para estas cosas. Y siempre cantaba Sabina aquello de donde fuiste feliz no debieras jamás de volver, ¿no? Pues yo soy todo lo contrario. Yo vuelvo y me doy la hostia, porque me encuentro Yo todo más también, ¿eh? cerrado. A mí Los me gusta garitos a los volver. que iba no existen. Ese tipo de cosas me dan bajón. Sí, pero si has tenido una época. A mí me ha pasado, ¿eh? Además que para mí el colegio mayor fue una época para redimir una anterior muy mala. O sea, fue como una especie de resurrección para mí. Y os sigo necesitando, ¿eh? De vez en cuando pisar colegio mayor. O sea, sigo necesitando volver. Es verdad que hay ese cierto punto de nostalgia de ya no estás donde estuviste, de ya Eso es. tienes mucho más. Y los muchachos y muchachas que están pasando por aquí están pensando qué hace este puto viejo aquí. Pero eso pasa, eso Correcto. ocurre y eso tiene que ocurrir porque es la vida. Pero claro, yo como empecé haciendo radio ahí, pues tengo esa cosa de esa toma de tierra de volver, pedir la llave, abrir el aula de radio y estar un rato allí, pasar un rato y mirar y abrirme el micro y no sé qué. Yo lo sigo haciendo. Porque, Pero es joder, una felicidad un poco amarga. Es que a mí me pasa que es una felicidad lo recuerdas nostálgica. con una sonrisa, pero en el fondo dices, joder, volvería mañana. Si pudiera. Ves pasar a los actuales colegiales y dices, valorad lo que tenéis, Ay, macho, porque ya amigos, me gustaría estar a mí ahí. yo lo digo siempre y creo que es una historia que te cuenta un viejo que pasa aquí, que ha pasado hace 20 años por aquí, pero no eres consciente. Porque yo les veo que no son conscientes. O sea, al final las radios siguen sin aprovecharla o la aprovechan muy poco. Y es una cosa que si yo volviera ahí con esa edad y tuviera esa oportunidad de hacer programas, lo que te dé la gana a ti, cuando quieras poner música, pones música, invitas a tus colegas y hacéis un debate de lo que os salga del ombligo y además sin límite ni de tiempo, ni de lenguaje, ni de temática, ni de nada. O sea, vamos. Y si queréis hacer hablar de cine, de cine. Si queréis hablar de ciencia ficción, ciencia ficción. Si te gustan los cómics, de cómic. O sea, es una cosa que ellos tienen y no se dan cuenta de que lo tienen. Es la sensación que yo tengo cada vez que voy al Totalmente. colegio y hago talleres de radio, que Sí, los sí. he hecho, o colaboro con ellos en días de maratones de radio o lo que sea. Yo me doy cuenta que no se dan cuenta. Pero pienso en Es mí verdad. en esa época, que yo sí que lo aprovechaba y también lo entiendo. Pues es que al final, pues pasaremos. Yo viviré tu nostalgia y tú vivirás la mía. Así que si te parece Me bien, parece bien. Me parece un bien. día hacemos ese Hay plan. que romper una lanza, Fer. Creo que es bonito, ahora que estamos dos excolegiales, hay que romper una lanza en favor de los colegios mayores. Sí, correcto. Muy Correcto. denostados injustamente durante muchas veces, porque además esto es cíclico. Este año ha sido el Aguja, hace un año fue el Mendel. O sea, cada vez que llegan novatadas y cada vez que llegan estos tal, siempre hay algún programa Sí, que es manda verdad. una cámara, no sé quién, un reportero con cámara oculta, de tal, y que justo aprovecha para sacar el momento más amarillista para decir que aquello es un infierno y que los colegiales viven esclavizados y que tal y cual. Y yo lo considero una época de mi vida, o sea, una de las mejores decisiones de mi vida, no ya venir a Madrid, sino venir a Madrid y meterme en un colegio mayor. Sí, estoy de O sea, acuerdo. los amigos que hice, la cantidad de gente que conocí que no hubiera conocido si no fuera por eso, porque eran de otras partes de España, de otras edades, de otras carreras que a lo mejor ni me interesaban. Y el colegio mayor te daba eso, te daba sentarte al lado de un tipo 3 años mayor que tú, es de Pontevedra y que estudia ingeniería de caminos, con el Sí, que tú no hubieras hablado jamás sí, si no fuera correcto. por eso, Correcto. y te pones a hablar con él y descubres que tienes cosas en común y a lo mejor hasta te haces colega de él. Y Totalmente. eso te lo dan los colegios mayores. Y las aulas, las actividades, todas las competiciones deportivas, el famoso torneo del Corte Inglés entre Exacto, colegios mayores, competir exacto. entre colegios mayores, pero tener aula de políticas o aula de literatura o aula de radio o aula de vídeo o
la Chasa, que en el Chaminade, que es la NASA propia, una agencia espacial dentro del Colegio Mayor, que ocupa su propia aula y que tiene... Yo también digo con orgullo que en mi colegio las novatadas estaban prohibidas por asamblea. O sea, yo llegué en un momento en el que no necesitaba novatadas, por motivos obvios, que necesitaba estar en un entorno protegido y me dieron un entorno protegido también. Estaban mis primos mayores, que eso ayudó mucho, pero estaba en un entorno en el que me sentía protegido. Hay gente que lo ha pasado mal en un colegio mayor, hay gente que ha tenido experiencias malas, eso es verdad. Pero claro, hay mucha gente a la que le ha salvado la vida al colegio mayor, o no yéndonos tan al como a mí, o no yéndonos tan al extremo, que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Entonces hay que... Y de eso nunca se habla. Hay que volver, hay que decirlo. Se quedan con los casos de no, es que yo resulta que... La cantidad de gente que a mí me ha pasado, y a ti te pasaría en el Chami, la cantidad de gente que en primero de carrera eran un pollito metido en un huevo y en segundo y tercero de carrera se convirtieron en tíos sociables, con amigos, de los que tiraba a otra gente para hacer cosas. Sí, es verdad. A los que, venga, oye, tal, te vas a quedar en la habitación, vente conmigo, vamos a la calle. Tal. Y esa gente se volvió así gracias a un colegio mayor. Y eso nunca se cuenta. Sí, desplegar las alas, desarrollarte como persona. Sí, eso te lo da. Eso a nosotros nos lo dio el colegio mayor, es verdad. Las polémicas sobre colegios mayores, los colegios suelen tener, algunos colegios, por a quién pertenecen o quién es su propietario, o si están adscritos a una determinada entidad o universidad, pueden tener una querencia ideológica, pero por ejemplo, en el Chaminade éramos 280 personas de muchísimos pensamientos, líneas ideológicas, gustos políticos o no, diferentes. Es un colegio que es verdad que es de marianistas, de una orden religiosa, y que tiene un componente muy social. De hecho, el Chami ha sido, no de los primeros, pero sí de los siguientes, que pasó de ser un colegio puramente masculino a ser un colegio mixto. Tiene ciertas cosas de colegio progresista, pero en un colegio de 280 personas, quiero decir, al Chamín no se le puede... Han tenido esas etiquetas algunos colegios, de Elías Aguja Facha, de Chami Rojo, del Johnny también. Del negro, del Johnny, rojos también, porque eran colegios con cierta tendencia progresista. Pero vamos, que en un centro en el que viven 300 personas, cada uno de su padre y de su madre, cada uno de su rincón de España o de donde sea, y cada uno con sus propias vivencias y su propia forma de pensar, que además esa mezcla luego es muy buena para abrirte un poco la mente y pensar que tu rinconcito no es la vida es mucho más allá de tu rinconcito. Pues eso es una cosa muy, muy buena. Y encasillar y generalizar siempre es malo. Y cuando se hace eso, cuando en un colegio mayor pasa algo, que nosotros vivimos en una época en los colegios mayores, Fran, que decíamos y escuchábamos una cantidad de salvajadas que ahora, afortunadamente, es mucho más difícil escucharlas y decirlas, porque afortunadamente hemos evolucionado como sociedad. Pero nosotros hemos visto muchas cosas que ahora mismo estarían prohibidas, lógicamente, porque tienen que estarlo. Es que al final la sociedad avanza y los colegios mayores también. Pero también, Fer, salvajadas contextualizadas. Y me explico. En ese momento. Tú vas a un partido de fútbol y en la final de la Copa del Rey, la mitad de Osasuna y la mitad del Real Madrid se llamarán de todo. Pero una vez que pite el árbitro, lo normal es que la gente por la calle, si se encuentra uno con la bufanda del contrario, pues convivan, no pasa nada. Y es evidente que a los del colegio mayor de enfrente, nosotros teníamos mucha rivalidad con el Mendel, que era el otro equipo agustino. Los derbis deportivos Aguja-Mendel, yo cuando los he jugado y yo cuando los he visto como espectador, nos llamábamos de todo y nos metíamos unas leches increíbles jugando la entrada de turno o el palo de turno jugando a baloncesto, y había un conato de tangana y nos separábamos y tal y cual. Y luego de eso nos íbamos a tomar una cerveza todos. Sí, correcto. Es que también ese tipo de cosas hay que contextualizarlas y hay que saber cuándo se dicen, cómo se dicen.
y que luego todo esto se desdramatiza mucho más en el entorno de colegios mayores de lo que la gente se cree. Esa rivalidad que, bueno, pues es un poco un papel, porque en ese momento representas dos polos opuestos. Cuando termina el partido, cuando terminan las novatadas o cuando termina tal, toda esa gente se está tomando una cerveza en el bar de la esquina. Sí, eso es verdad. Como también es verdad que yo en ese pensamiento difiero un poco, que a mí cuando voy al fútbol ahora mismo y oigo insultos y veo una niña o un niño de 10 años delante de mí escuchando insultos de un lado a otro de la grada, me sigue chirriando mucho. O sea, quiero decir, creo que también hay que a mí me da la sensación de que hay que dejar de usar el contexto para ciertos comportamientos, sino que al final es una evolución, ¿no? O sea, quiero decir, hay cosas que Sí, sí. simplemente las Lo las que tenemos tiene que algo de dejar hacer. inevitable al final. O sea, yo creo que jamás vamos a presenciar un partido en el que 50.000 personas durante Por 90 desgracia puede minutos ser verdad, sí, correcto. no digan nada. Entonces, lo que al final me quedo es con que eso no salga de ahí. No salga de ahí, sí. Sí, es otra forma de verlo. Sí, sí, Que los correcto. chavales que en ese momento se ven tal para decirle al árbitro tal, luego no vean al árbitro por la calle y le peguen, Sí, correcto. ¿sabes? Sino que lo dejen en ese momento, en la exaltación de la grada, de un partido, de una tensión, y que ellos mismos sepan que cuando termina el partido, todo se queda en el campo, cambias el chip y fuera. Sí, yo en eso, mira, hemos seguido una línea muy uniforme en la charla que no estaba previsto. Al final nosotros nos vamos encontrando y nos vamos contando nuestras cosas y en ese punto sí que tenemos forma de verlo distintas. Pero también mola acabar una charla así. Vamos por las 2 horas ya. Yo creo que es una hora Pues se ya me han pasado volando. Sí, es verdad. tradicional. Es algo que me decís todos, ¿eh? Y me lo tomo como un cumplido. Quiero decir, me decís todos, oye, se me ha pasado muy rápido. Eso es una buena señal. Pues es que estamos aquí como de charla de amigos. Es que al final, oye, es que Estamos de el charla de clima que amigos. creas es muy bueno. Estamos de charla de amigos, te lo agradezco mucho. Yo lo que Eh, no quiero es aburrir al personal, que habrá alguno que estará diciendo, pero este señor que hace contándome aquí, que si Gaspar Rossetti, que si tal, pero, no porque se han pero quedado. claro, tú me tiras de la lengua y yo rajo aquí. No porque se han quedado, quiero decir, al principio éramos, no sé si éramos unos 20 o 30 en el primer momento en el que estabas. Y sí que hemos pasado de los 50, 60 en algún momento, ahora estamos rondando los 50. O sea, que la mayor parte de la gente que se ha quedado a la media hora se ha quedado hasta el final. Con lo cual, muchísimas gracias a la gente por quedarse. Y muchas gracias por venirte, tío. Bueno, cada vez que nos juntamos, esa amistad se refuerza, esa unión se refuerza, así que nos seguiremos juntando para que esto siga creciendo. Nos vemos en unos días. Tenemos que hacer eso, ¿eh? El momento nostalgia Me gusta el plan. hay que Me vivirlo. gusta el plan. Hay que ir de una cafetería a otra cafetería, que tú me cuentes tus películas, yo te cuento las mías, vivimos un poquito porque ese momento nostálgico, a lo mejor compartiéndolo, a lo mejor es un poco ese amargor, lo podemos. Igual me dices al final, oye, tío, pues yo sigo sintiendo el mismo amargor. Me gustaría volver aquí mañana y no puedo. Pero bueno, parte de la experiencia también. Es parte de la experiencia. Es un poco también, ¿no? Síndrome de Peter Pan, de esto de que nos hemos quedado ahí, ¿no? Y al final la vida es lo que tú dices, Fer. La vida, pues. Ahora hacemos otras cosas que están muy bien también. Sí, correcto. Y nos van juntando. O sea, al final la vida es sabia. La vida al final nos va juntando. Me están diciendo que nos están No escuchando hemos en modo hablado radio. nada de Cuenca, ¿eh? No hemos hablado de Cuenca, ni del conquense. Ahora que lo pienso, pensaba que iba a salir el tema porque Ni del uno de Recre. mis mejores amigos del colegio mayor de aquellas era conquense. Sí, correcto. Es verdad, Creo que esto te lo he contado alguna vez, ¿no? un día me contaste eso, sí. Que uno de tus mejores amigos era de Jesús Cuenca, sí. Lezcano Torrecilla se llamaba. No sé si te suena de algo. Torrecilla es un apellido muy, muy manchego y muy de esa zona de Cuenca. Y Lezcano también, porque yo de hecho tenía una compañera Lezcano. En el colegio tenía una compañera, una chica compañera Lezcano. O sea que Gracias a él conocí Cuenca porque me llevó en un San Mateo. Que vi Zurra. lo viste en plenitud, ¿eh? También te digo que viste la ciudad en ebullición. A la Fuensanta, también. Él me llevó a la Fuensanta. Él te llevó a la Fuensanta y viste. Ah, es verdad que me lo contaste. Viste un partido del Conquense. Sí. Bueno, yo soy el típico que si hago un viaje me gusta ir al estadio. La típica pedrada que, en fin. Sí, mola. Eso mola. Pues entonces es otra cosa que tenemos pendiente. Puedes venir otro día y sufrir conmigo, porque yo lo paso muy mal, tío. Además, no me gustan.
los palcos y estando en la directiva tienes que acompañar al presidente para que el hombre no esté solo. Y yo Claro. no me siento al lado, me intento poner en una esquina y que no se me vea mucho y tal. Porque a mí el palco, lo tengo que decir, me incomoda. O sea, no me gusta. Ni me gustan las fotos, ni me gusta aparecer en los actos, no me gusta esa institucionalidad del cargo, digámoslo así, que al final es una Claro. cosa voluntaria que yo hago porque quiero y no cobro un euro. Los 0 euros que tú cobrabas en Radiomarca, pues yo los cobro también en el Conquense. Y es una cosa que, bueno, a mí me apetece hacer porque creo que puedo echar una mano desde mi experiencia en mi mundo y estamos ahí, pero sufro mucho, tío. Entonces un día, a lo mejor, en ese sufrimiento me podías acompañar. Va a ser difícil porque al final los fines de semana ni tú ni yo solemos poder, pero ya acaba la temporada, tiene que ser la temporada que viene. Pero bueno. Pero y lo bonito que es cuando, porque yo eso ahora lo valoro un montón, ¿eh? El día que voy al fútbol, a ver fútbol, no a trabajar. Sí, yo también. Lo que Me pasa es que pasa no es lo poco, mismo pero el día sufrirlo que me no pasa, sufrirlo, ¿eh? joder, es un día guay. No es lo mismo ir al Bernabéu, en mi caso, ver un Real Madrid-Celta y decir, voy a sentarme aquí a ver qué veo, o un Atleti Betis, o Atleti Cádiz, o un Rayo, que antes de Zuzulia me gustaba ir a Vallecas, era un campo que me gustaba y podía ir. Ahora ya no me la he vuelto a jugar. O a Getafe, o a Leganés, o ver partidos y decir, voy a sentarme a ver qué veo, que sufrirlo. Son dos cosas distintas, ¿eh? Ya, ya, Que ya, es verdad. ponerte con tu equipo a decir, no me va la vida, tampoco voy a exagerar del todo, pero no me va la vida en esto, voy a seguir viviendo, pero voy a pasarlo mal, voy a sufrir con cada balón colgado, con cada saque de banda, con cada amago de lesión de un jugador tuyo. O sea, es una Ya. angustia. Es una angustia un poco masoquista, ¿eh? También. Pero no es lo mismo, ¿eh? Vivirlo con total. Voy a ver qué me ofrecen estos muchachos, que decir, Claro. ya me estoy angustiando. No es lo mismo. Sí, Pero bueno, sí, es verdad, es verdad, compartir esa angustia con alguien que te cae bien y con quien tienes afinidad también es bonito. Con lo cual, si te vienes un día, pues me ayudarás un poco a enjuagar esa angustia. Me gustará volver. Me gustará volver. Comentaremos cosas. ¿Sigues teniendo contacto con Lezcano Torrecilla o no? Pues muy de vez en cuando porque él se volvió a Cuenca. Ah, él está Yo allí. he seguido manteniendo mucho contacto con los amigos del Colegio Mayor que han empezado a trabajar en Madrid y se han quedado en Madrid. Ah, claro. Pero he perdido más contacto con otros. Pues hay otro, por ejemplo, de la pandilla que se volvió a Coruña. Pues también él ha hecho su vida en Coruña. Entonces, de vez en cuando se baja a Madrid y me cuenta, oye, que bajo tal día, puede estar, quedamos a comer. Intento quedar a comer, pero ya no es el día a día. El grupo, estamos aquí en Madrid viviendo. Y que Esos sí que amigos son podemos para decir, siempre, oye, ¿eh, el Fran? sábado nos tomamos unas cañas. Esos amigos son, por mi experiencia, los amigos del Colegio Mayor son para siempre. Puede ser un grupo grande y que hay algunos que les pierdas. Hay algunos. Nosotros somos 40 en el grupo del Colegio Mayor y además hubo 2 subgrupos. Yo estaba como en varios grupos porque estaba en varias aulas y el tema de la radio y luego tienes grupos distintos y nuestro grupo mayor es de 40 personas. Lógicamente, con 40 personas no eres amigo de 40 personas. Estás en el mismo grupo Claro. y te llevas cordialmente, pero no tienes afinidad con todo el mundo. Pero los más arraigados o los más cercanos son para siempre. Aunque no te veas en años, ¿eh? Ese vínculo es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Sí, sí, totalmente. Y mola porque suelen ser grupos muy heterogéneos, lo que comentábamos antes. Mi grupo hay un chico de Alicante que estudió publicidad, un chico de Vigo que estudió caminos, un chico de... O sea, al final mola mucho que ese sea tu grupo de amigos, porque son gente que te los ha puesto en el camino el Colegio Mayor. Probablemente tú mismo, en tu trabajo no sería o muy en difícil. tu día a día, no te hubieras cruzado con ellos. Sería muy difícil, a no ser que sean amigos de amigos en común, que te los presente a alguien porque son amigos de otros. Es muy difícil. Sí, esa heterogeneidad del Colegio Mayor está bien. Cuando vuelves, ¿intentas volver acompañado o intentas volver solo? Digo al colegio. Así siempre que vuelvo, bueno, hace no mucho volví con mi chica porque me hacía ilusión A enseñarle mí un poco también. el tema y porque también a raíz de todo lo que pasó con el aguja, tal,
me quise un poco acercar, pues a hablar con el director, que en su día fue compañero mío, Sí. a ver cómo estaba el tema, cómo habían pasado el trago y tal y cual. Y fui con mi chica ese día. Y las veces que he vuelto también es mucho porque me han llamado ellos para hacer cosas, que supongo que te pasará un poco a ti también. Oye, Sí. ven un día a dar una charla a los chavales de periodismo. Oye, ¿por qué no vienes un día? No sé Hombre, qué. sí, tienen Oye, un que hay lujo una ahí, tío. gala de tal, ¿por qué no vienes y la presentas? Claro, joder. Ese tipo de cosas. Que nunca decimos que no. A esas cosas normalmente nunca decimos que no. ¿Quieres escuchar que te den? Yo vuelvo encantado. Y ellos lo saben, ellos lo saben. Ellos saben que nosotros volvemos ahí a la raíz, volvemos de cabeza y lo hacemos, y lo hacemos encantados. Bueno, pues hemos pasado de las 2 horas de charla. Yo creo que como nos acercamos a la hora mítica de comer. Están los chicos de Ágora Fútbol ahora en directo. No sé si les haremos una raid o vamos a ver ahora quién hay. Sí. Hazle ahí una cosita. Sí, Pero me lo he pasado muy bien. Fran Guillén, te lo agradezco mucho. ¿Has estado a gusto? Igualmente. ¿Te ha gustado Muy la a gusto. experiencia? Muy a gusto. Esto va de cabeza al canal de YouTube. Que si tengo tiempo, porque esta tarde... saber luego porque compartiremos el link. Sí, te paso... Para ya... Sí. No le he dado la turra a suficiente gente ya que en YouTube se la dé a más. Ya nos encargaremos de... Sí, me llama la atención porque tienen normalmente estas charlas tienen muy poca audiencia. Bueno, las circunstancias de Twitch son las que son y las aceptamos. Pero en YouTube es una audiencia muy baja, pero es una audiencia muy muy alargada en el tiempo. Claro, tú te encuentras en YouTube, un vídeo que te recomiendan de hace 2 años y medio y te lo zampas. Totalmente. Y entonces todas las charlas, como están guardadas ahí, el contenido de Twitch caduca al cierto tiempo, ya no tienes en tu canal de Twitch la charla que has hecho hace 2 meses. Pero en YouTube está todo el rato. Entonces, en un ratito lo colgaré, o esta tarde lo colgaré, o mañana cuando me dé tiempo, soltaré un clipecito en Twitter, que es por la vía por la que mucha gente se entera de que estás haciendo charlas en Twitch o lo que sea. Y la gente ahí lo tendrá. Y dentro de 8 meses tú estarás en no sé dónde y yo estaré haciendo no sé qué. Y alguien en un rincón de Murcia o de Lugo o de Praga se zampará esta charla tranquilamente y echará 2 horas de su vida. Que hay que darle gracias a la gente, Fran, que te dedica ahora su tiempo. Porque nuestro tiempo es verdad. Cada vez hay más oferta y es más valioso porque tienes que elegir entre muchas más cosas. Y cuando 41 ¿Sabes qué es lo bueno de esto, Fer? tipos están aquí 2 horas escuchándote, pues joder. Pero lo bueno es que yo creo que mucha gente, este formato sirve para que mucha gente se lo ponga de fondo, que es algo que ahora lleva mucho. Muy radiofónico. Una cosa muy rara. Oye, estoy jugando a la Play y me pongo a estos dos, a ver qué dicen. Oye, me voy a correr y me enchufo esto. Oye, estoy lavando los platos en casa y y yo mismo hago mucho eso. Esto último te lo voy a decir, es experiencia propia. Pones la lavadora tal y te lo pones. Que tú me lo has dicho más veces. Tú me has dicho, oye, yo cuando tengo que hacer tareas del hogar, TDH, tareas del hogar, uso esas charlas para... Totalmente. Así que, bueno, pues alguien lo hará en su casa. Alguien tendrá asuntos propios en algún momento y se cascará esta charla. Así que nosotros se lo agradeceremos. Fran, tío, muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, tu generosidad, siempre. Y seguimos en contacto. Nos vemos dentro de unos días. Y tenemos que hacer eso, ¿eh? El colegio mayor... Me lo apunto. Cuando la gente se marcha, la aguja no sé si lo hará. El Chami se queda un poco como de residencia, de intercambio para gente que viene de fuera, igual. americanos, estudiantes americanos Igual. y tal. Es más difícil hacer eso cuando los muchachos se han ido. Pero bueno, podemos hacerlo en cualquier momento, antes de que acabe la temporada o cuando empiece la siguiente. Nos planteamos hacerlo. Y un día hacemos ese momento de nostalgia juntos. Muy bien, Fran. Me gusta el plan. Y luego ya subimos ahí a Reina Victoria y nos tomamos una cerveza. Y... Go one back. La nostalgia. No sé si vosotros hacíais el Go one back, que es subir a Reina Victoria y empezar en el primer sitio de cerveza y hacer toda la calle. Claro, tiene su cierto riesgo. Básico. Tiene su cierto riesgo, pero hay gente que lo hacía y te acordabas cómo comenzabas, pero no de cómo efectivamente, no. O en el tercer bar ya, el tercer o cuarto bar ya puedes tener lagunas.
Bueno, pues lo haremos. Correcto. Haremos el go and back de un colegio a otro. Fran, tío, muchísimas gracias. Lo he pasado muy bien. Te lo Sí, agradezco Fer, mucho. un abrazo Hablamos. muy grande. Fíjate. Un abrazo muy grande. Gracias, tío. Chao.